No, pero es que se le oye a Begoña. Bueno, arratsaldeon guztioi. Hasiera emango diogu ekaineko ohiko osoko bilkura honi. Bilkurak izaera publikoa du eta grabatu eta edatu egingo da herritar guztiek jakin dezaten zer gai jorratzen diren bertan. Bilkurara entzule gisa bertaratzen diren pertsonak askatasun osoz etortzen dira eta ulertzekoa denez baietza ematen diote bertan esandakoaren eta lortutako irudien grabazioari eta zabalkundeari. Como decía, muy buenas tardes. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del mes de junio. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Y bueno, pues antes de empezar, hemos tenido conocimiento de la paternidad de Alberto de la Hoz, motivo por el cual no está presente en este pleno y, bueno, pues por lo tanto, mandarle desde aquí nuestras felicitaciones por el nacimiento. Sin más, continuamos con el orden del día. Bueno, sí que añadimos que Alberto de la Hoz ha presentado un escrito fechado hoy en el que solicita la delegación de su voto en el Pleno Municipal a celebrar hoy en favor del portavoz de su grupo municipal, Josu Mendicute Rodríguez, en aplicación del artículo 25.6 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. Por lo tanto, Josu votará en nombre también de Alberto. Orduan, gaiekin hasiko gara. Lehenengo puntua da 2021ko maiatzaren 31ko egindako bilkurari dagokion akta zirriborroa onartzea. Norbaitek zeo zer esan nahi badu, bestela bozkatu egingo genuke akta. Aldeko botoak. Abstentzioak eta aurkako botoak. Ondo, bigarren puntua da alkatetzaren ebazpenen berri ematea. Dokumentazioaren artean daukazue ebazpenen zerrenda. Hirugarren puntua da EH Bildu udaltaldeak Egoibarra batzorde aholkularian egindako bokal aldaketaren berri ematea. Aldaketa hori bebai dokumentazioaren artean daukazue. Laugarren puntua da Alderdi Sozialista udaltaldeak hainbat batzorde aholkularitan egindako bokal aldaketaren berri ematea. Eta bosgarren puntua izango litzateke kontu ematea, kontu hartzaileak egindako txostena 2021ko hirugarren eragozpen oharra eta seigarren puntua izango litzateke 2021ko laugarren eragozpen oharra. Bi puntu hauek kontu ematea da. Beraz, zazpigarren puntura edo puntuarekin hasiko nuke, zazpigarren puntua da ohoreak eta gorai hasta hemen txarto eta jarrita barkatu, esaten da goraipamenak. Ohoreak eta goraipamenak emateko Eibarko udalaren araudia. Isabel, nahi duzunean? Bueno, a ver, sobre este punto una cuestión previa. Se ha presentado con carácter previo al inicio de este pleno una serie de enmiendas por parte del grupo EAJ-PNV. Por lo tanto, siguiendo las indicaciones del secretario, lo que vamos a hacer va a ser un debate tanto del dictamen que se aprobó por la Comisión
de trabajo de institucionales sobre esta cuestión, junto con también las enmiendas presentadas por EAJ-PNV a algunos de los artículos de esa norma, para luego ir votando por una parte, y en primer lugar votaríamos las enmiendas y en caso de que las enmiendas fueran aprobadas se incorporarían al texto que después votaríamos. No sé si, Juanchu, hay que hacer alguna especificación adicional o con lo que comentado es suficiente. Vale, pues por lo tanto, Isabel, cuando quieras. Lo primero que quiero preguntar es, ¿también hay 2 turnos de intervención o solo uno? No, dos. Vale. Bueno, pues entonces... Sí, debate único, pero con 2 turnos de intervenciones, ¿no? Debate único con 2 intervenciones, como suele ser. Vale. Bueno, pues con respecto a este reglamento de honores y distinciones, lo primero que quería hacer referencia es que ya era hora de que se cambiara este reglamento, de que se actualizara, porque el actual que tenemos fue aprobado nada menos que en 1962. Y en esta joyita que todavía tenemos, no es que el lenguaje inclusivo brille por su ausencia, es que es realmente machista, porque parece que al principio solo parece que puedan existir hijos predilectos, hijos adoptivos, pero como digo es completamente machista. Un claro ejemplo, para iniciar un expediente de concesión popular de un honor, la solicitud pone literalmente debe ser al menos de 500 vecinos cabezas de familia. Pero ¿qué podemos esperar de un reglamento en el que consta que cualquier concesión de honores y distinciones al jefe de Estado... ¿Jefe de Estado? Bueno, ¿qué quieres? No iba a poner dictador fascista sanguinario, que ya sabías lo que te pasaba. Por lo tanto, pues ya era hora y nos alegramos de que este reglamento se actualice. Hemos pasado varios meses trabajando en esta actualización, en la hermosa comisión de Goibarra, y bueno, se trae a pleno el resultado. A pesar de ciertos momentos de tensión que se produjeron durante algunas de estas comisiones, el resultado general ha sido un reglamento actualizado y bastante consensuado. Ya sabemos que es prácticamente imposible poner a todos los partidos políticos de acuerdo en absolutamente todo, y es ahí donde entra el juego de las mayorías. Por lo tanto, los títulos a partir de ahora serán de hijo o hija predilecta de la ciudad, hijo y hija adoptiva de la ciudad. Y por su parte las distinciones serán chopita de tapaquea, escudo de Eibar y bola de grabador. En cuanto al contenido del reglamento, pues hay alguna cosa que desde nuestra coalición habríamos redactado de otra manera. Pues por ejemplo, que una persona que no haya nacido en Eibar, que esto lo contemplará luego en una de las ¿cómo se llama? Una de las enmiendas de PNV, pues una persona que no haya nacido en Eibar, pero que a muy temprana edad haya llegado aquí, que lleva toda su vida en Eibar, sea considerada hija adoptiva. Pues en realidad, sinceramente, la distinción entre hijo adoptivo, hija adoptiva y predilecto, pues no sé, suena un poco como que de otros tiempos. Y otra cosa que tampoco pues, nos emociona, la verdad, es que a todas las concejalas y concejales que hayan dejado el cargo se les otorgue la distinción del escudo de honor. La verdad, no creo que merezcamos ninguna distinción. Bastante honor es haber sido elegida para representar y trabajar para la ciudadanía. Pero bueno, en general estamos de acuerdo con el grueso de su contenido y en especial con la introducción del artículo 17 en el que se aprueba que no se otorgarán nombres de personas físicas a calles, plazas y vías de Eibar, así como de otra serie de espacios públicos como edificios, salas, canchas deportivas u otras que se asemejen. En cambio, se primarán las denominaciones genéricas relacionadas con el movimiento feminista. Pues la verdad que por este lado parece que vamos avanzando. Y bueno, como veo que vamos a tener 2 intervenciones y me imagino que el portavoz, que Josu, hará referencia a sus enmiendas, pues comentaré nuestra postura a sus enmiendas en mi segundo turno de intervención. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Isabel. Gorka. Bai, arratsaldeon, gisa esan, Isabelek esan duen moduan, ordua esan 1972 onartutako erreglamentua berritzeko, isa 60 urte eta gero gaur onartuko dugu erreglamentu berrisa. Bildun 2 premisa nagusi genekan berrikuntza honen inguruan. Batetik, udalan izenean emoten diran ohore, sari edota merezimenduak ezin zitzuala udal gobernuak bakarrik erabaki. Edozein izan dabe, gobernuan dauan alderdisa.
batipat erabaki partidistak ekiditzeko. Eta olako distintzioek uste dugulako alderdi danon adostasuna behar da bezala. Ze merezimendua udal guztian izenian emoten dalako. Eta bigarrenik kalien izende gisa. Kale eta plaza berrizeri ez dugulako uste pertsonen izena jarri behar danik. Hori argi dakagu. Hor adostasuna, bai hemen barruan oso zaila dalako lortzia, baina baita sozialki be bai gai delikatua dalako. Eta gu izen orokorregoa jartzean aldekua gara, edota toponimia erabiltzean aldekuak be bai. Badakigu be bai, indarrian dauzen kalien izenek, izenen eguniko handisa gizonen izena diala, eta gutxi batzuk diala emakumeenak, baina errealitate hori parekatzeko ez dugu uste pertsonen izena jartzen hasi behar dugunik kale berrizeri. Bestalde, badakigu bai, engorrosua, farragosua eta neketsua izan aldala kale guzti horren izenak aldatzen hastia, baina komenigarri bada, EH Bildu prest dago meloi hori zabaltzeko bai. Eskerrik asko. Oso ondo, Gorka. Josu? Bai, arratsaldeon danori. Cuando se aprobó este reglamento, tenía 20 años Felipe González, que nació en Dos Hermanas. En 1976 vino a Eibar y reivindicó Gora Euskadi Askatuta, y posteriormente hizo muchas otras cosas en las cuales no voy a entrar. Si sigue en la actualidad política del Partido Socialista Andaluz, le sonará el nombre de Juan Espadas, es alcalde de Sevilla, tras proclamarse en unas elecciones. Entró en el Ayuntamiento de Sevilla en 2011 y al año siguiente lo que hizo fue proponer nombrar hijo predilecto de Sevilla a Felipe González. Propuesta del Partido Socialista, Felipe González, nacido en Dos Hermanas, hijo predilecto de Sevilla. Cada vez que llegan elecciones, especialmente las elecciones autonómicas, solemos escuchar eso de vascos de primera y vascos de segunda. Y quienes somos abertzales solemos decir que nada de eso, que somos vascos y vascas, quienes aquí vivimos y trabajamos, hayamos nacido donde hayamos nacido. Hoy Eibar, afortunadamente, es mucho más diversa que la que era hace 45 años. Nadie discute que se pueda ser eibartarra habiendo nacido como mi aichicha, que cuidó de este ayuntamiento, en Monforte de Lemos, como mis amamas caseras de Elosu o de Cestoa, o como mi bisabuelo de Valladolid. Cuando estudié en Iturburu, todos y todas, los de mi clase, éramos personas nacidas en Eibar. Esa realidad ha acabado. Vivimos en una sociedad en la que el fenómeno migratorio se produce a una mayor intensidad y de ahí se configuran nuevas formas de construir identidades. Este año he tenido el enorme orgullo de compartir muchas horas con 8 adolescentes: César, Fernanda, Josué, Engueru, Luis, Fátima, Juan Cruz e Ibrahim. Son personas que se están esforzando en aprender euskera para poder estudiar y para poder integrarse. Se ve que hay gente en este ayuntamiento que piensa que el ADN ibarrés reside en ir a Ipurúa y en cantar habaneras y, por supuesto, haber nacido en Eibar. Visto lo visto, diría que además, para ser merecedor de una distinción como hijo predilecto, tener una calle con su nombre, hace falta una cosa más: ser hombre. No hay más que ver el callejero de Eibar, lleno de hombres: Víctor, Blas, Eulogio, Fermín, Fray Martín, Indalecio, Jacinto, José Antonio, otro José Antonio, Juan, Julián, Carlos, Miguel, Pedro, otro Pedro, Tiburcio, Toribio, Wenceslao, Ciriaco, Chiquito, además de apellidos, y una mujer, Polonia Echeverría. Tal vez no suene el nombre de Claudia Arrizabalaga. Toribio Echeverría, sobre el lexicón del euskera dialectal eibarrés, escribía sobre Claudia Arrizabalaga: tenía, para el caso que nos ocupa, un euskera que le venía de los 4 costados, memoria musical y una seguridad prosódica que muchas veces me falta a mí. Toribio tiene la calle principal de la ciudad. Su esposa Claudia es una de las mujeres invisibilizadas en nuestra historia. Podríamos hablar de la republicana Ciriaca Aguirre, de la carlista doña Martina Ojanguren, de las jeltzales Mercedes Careaga, Ciriaca Gárate, Miren Lazcano, jeltzales silenciadas por la Junta Rebelde de Burgos en 1936.
Podríamos hablar del grupo femenino socialista, Emakume Abertzale Batza, podríamos hablar de tantos y tantos ámbitos, María Maguna Zelaya, Elena Ventura, Manuela de Íñiguez, primera maestra, Felipa Guisasola, damasquinadora y maestra, premiada en Madrid, en París, en Amberes, y en el libro de Mujeres Eibarresas se referencia a Felipa Guisasola y dice: a partir del temprano magisterio de Felipa Guisasola, las damasquinadoras eibarresas accedieron ya avanzado el siglo XX a la dirección de la Escuela de Damasquinado de Eibar con María Jesús Portillo y María Sunnovés. Voy finalizando. El pasado 23 de junio, María Sunnovés recibía el homenaje de Fiestas de San Juan por medio siglo de dedicación a un oficio tan eibarrés del que tanto orgullo sentimos como es el damasquinado. ¿Considera el Partido Socialista que María Sunnovés es eibarresa? Como el resto de mujeres eibarresas, no podemos honrarle con una calle y, según el criterio del texto que se propone, tampoco podríamos nombrarla hija predilecta. Por tanto, nosotros y nosotras consideramos que este texto no es acorde a los tiempos actuales, que desde 1962 hasta ahora no hemos esperado tantos años para aprobar el texto en las condiciones en las que se plantea y por eso hemos planteado las enmiendas. Eskerrik asko. Ana. El objetivo de este reglamento que traemos hoy a este pleno para su aprobación, que sustituirá el que actualmente está en vigor, que data efectivamente del año 1962, ha llovido demasiado, es por un lado determinar los honores y distinciones que el Ayuntamiento de Eibar puede conceder y por el otro regular dichas concesiones. Se establecen 2 títulos y 3 distinciones, se describen las circunstancias que deben concurrir para su concesión, así como los trámites a seguir para ello. Además, se crea un libro de registro de distinciones honoríficas. Creo sinceramente que la Comisión Ego-Eibarra ha trabajado con la seriedad que se merecía el tema y que el texto que tenemos entre manos es una herramienta que aclara y detalla el procedimiento por el cual se conceden dichos honores y distinciones, cuestión esta de la que adolecía el reglamento anterior. Precisamente el que el Grupo Nacionalista Vasco haya presentado enmiendas de la manera que las ha presentado cuando el texto había sido aprobado larga y seriamente trabajado en la Comisión de Ego-Eibarra, y las haya presentado pocas horas antes de este pleno, pues bueno, pues creo que dice mucho de la actitud de unos y de otros, de la voluntad de llegar a acuerdos y de dialogar de unos y de otros, y sinceramente pues me entristece que hayamos llegado a esta situación por la soberbia, así de claro lo digo, de querer imponer, o sea, el criterio sobre lo que la Comisión había decidido. Teniendo además la oportunidad de decirlo en la Comisión de Institucionales, abstenerse, y amanecemos hoy con unas enmiendas. Antes de que al portavoz del PNV se le ocurra traer o asimilar las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista cuando se trató el tema del Consejo Asesor de Urbanismo, bueno, las situaciones no se parecen en nada, porque aquel dictamen que vino a este órgano no era el que fue aprobado en la Comisión Asesora de Urbanismo, y vino a este pleno con solo 7 votos sobre 21. El Partido Socialista, el Grupo Socialista, lo que presentó enmiendas para volver a hacer justicia con lo que había pasado en la Comisión de Urbanismo. Luego, no tiene nada que ver, y creo que estoy en mi perfecto derecho de afear el procedimiento que ha seguido en la tramitación de todo este reglamento el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, me reservo mi opinión sobre las enmiendas para la segunda intervención. Isabel, si quieres una segunda ronda. Sí, por favor. Adelante. Hagas tú antes, sí, vale. Bueno, como he dicho antes, ahora pasaré a explicar nuestra postura con respecto a estas enmiendas. Evidentemente no voy a decir nada sobre las palabras de Ana, que creo que tendrán cumplida respuesta por parte de quien debe, como debe ser el portavoz del PNV.
Bueno, pues al lío. La primera enmienda, la verdad es que yo voté a favor. Esta me gusta, que es lo que decíamos antes, que las personas que puedan ser premiadas con ser hijas o hijos predilectos no tienen por qué haber nacido aquí. A ver, si me oye mi hija, como sé que no lo va a ver, pues igual lo digo porque como sé que no me va a ver, pero mi hija nació en Reus, lleva aquí desde los 4 años. Desde los 4 años. Es ibarresa, no es catalana. El día de mañana hace una cosa estupenda y porque como no nació aquí, aunque lleve desde los 4 años, y lo dije en la comisión, y así lo siento, que igual si no hubiera tenido mi hija de nacida afuera no me hubiera dado ni cuenta, también hay que decirlo. Por lo tanto, esta sí que me parece aceptable. En cuanto a la segunda, que es la grabadora, cambiar el orden de las distinciones, bueno, pues ahí nos vamos a abstener porque al final lo importante es que te den un honor y que más da cual sea. Lo del escudo ya he dicho lo mismo, ya he dicho antes que tampoco es que me emocione ya de por sí que nos lo den, por lo tanto, pues me es igual que me lo den antes que después. Lo que me gustaría es que no nos lo dieran. La cuarta es desde procedimiento, es añadir un si procede, tampoco le doy mayor importancia, sinceramente. La quinta plantea... que te estoy haciendo el trabajo, Josu, te estoy diciendo las que son. La quinta plantea que la decisión para esto sea tomada por el Pleno y, sinceramente, si lo decide como pone la Junta de Portavoces, pues no veo la necesidad en especial. Y, por supuesto, insisto en la séptima, que es lo de las calles. Me parece estupendo que no se pongan nombres de personas, ¿no? Y, bueno... como no hay 2 sin 3, ¿no? Ya nos han venido a explicar otra vez pues invisibilizadas y la presión que tenemos las mujeres, ¿no? Un señor que no fue nunca agujereado nada más nacer al ponerle pendientes, que no fue obligado a ponerse faldas, vestidos porque entonces se le prohibía jugar a ciertos juegos, un señor al que no le prohibieron jugar al fútbol o a contenes porque eso era cosa de chicos, un señor al que nunca le preguntaron en una entrevista de trabajo si tenía pareja o intención de tener descendencia. Un señor que nunca ha cobrado menos que una mujer en el mismo puesto de trabajo. Un señor al que no le han metido mano un desconocido en el transporte público, en un bar o en la misma calle. Un señor al que no le han llamado, y perdón, puta o mal follada por no querer liarte con un baboso. Un señor al que no le han agarrado del cuello y le han empotrado contra la pared por querer acabar una relación con un hombre. Y esto solo es parte de mi pequeña experiencia como mujer. O sea, que creo que sé bastante bien lo que es la opresión, la invisibilización de las mujeres. Pero es que otros miles de mujeres son maltratadas, forzadas a casarse, a prostituirse, violadas y asesinadas, y por el hecho de ser mujeres. Por lo tanto, no me gusta que me vengan a explicar lo oprimidas que estamos, un señor me lo venga a explicar, porque es que estoy harta de que los hombres me expliquen cosas. Gracias. Creo que es la primera vez que me lo piden. De que piensen que las mujeres necesitamos su tutela y sus explicaciones, incluso en temas que desconocen. Porque, vamos, es que a mí, y no este señor, otro señor me explicó lo que era un parto. Sí, lo que se sufría en un parto, y yo con mi hija de la mano. Pues lo siento, pero por eso no paso. Gracias. Eskerrik asko. Gorka. Nire replika batez be hija prediletan eta adoptiban inguruan izango da. Egisa esan, da Isabelek esan doble bai guretako, eta taldean egon garenean berbetan terminologia eta distinzio hau bai da ez zarra, pixkat antiguo bezala iruditzen jaku. Baina hortan sartu behar bagara, egisa da ados gauzela PNV-ekin daben ekarpenakin, eta oso ados gainera. Guretako faioa izan da, literalki, kontzeptu hori igual 1972 gaurkotzea eta 2021 honetan, ibartarra izatea asko zabalagoa da. Eta gauzak holan dira. Zentzua daka predilecta izatea Ibarren jaiotakoak izan dakoa bakarrik? Guretako kontzeptua zabaldu behar dela, uste dugu eta hortan arrazoia dakazue. Seguretako Ibartarra da, Ibarren jaio, edo Ibarren bizi, edo tal lan egiten da bena, edo zein izan dabe beran jatorriza. Eta esango zuen nik, nire ogibidez immigrazio teknikari izan da gehiago. Eta hori, azkenengo datua ekarri dut burura, 130 Eibarren EAEtik kanpo jaio da. Pentsau, zenbateko esango dan portentai hori, Eibartek kanpo jaio dianena. Eta hori, guk uste dugu zabaldu behar dela kontzeptu hori. Eskerrik asko.
Josu? Eskerrik asko. No, a mí no me han prohibido jugar a fútbol, pero sí me han obligado a jugar a fútbol. Hoy, 28 de junio, recordamos el día que es, y sin quererlo, no se me permitió otra actividad y se me obligó a jugar a fútbol. Y no te voy a decir nunca que no me des lecciones de lo que es o no es la homofobia, no te lo voy a decir. Porque igual que yo representas a una coalición y respeto que no solamente es tu opinión, sino la de tu coalición. De la misma manera que este portavoz, cuando habla aquí, no expresa sus opiniones personales, sino las del partido que representa, compuesta por hombres y mujeres. Y por tanto también, en nombre de esas mujeres, porque han decidido ponerme de portavoz, puedo hablar también sobre lo que consideramos que es justo para reclamar y reivindicar el papel de las mujeres en esta ciudad. Y con toda la legitimidad defendemos que nos parece injusto que el callejero de nuestra ciudad siga estando copado por hombres y no por mujeres. Y estamos de acuerdo en abordar el tema de la toponimia. Y también estamos de acuerdo en la posibilidad de poner nombres genéricos relativos al movimiento feminista. Lo que no estamos de acuerdo es en perpetuar para siempre un callejero compuesto por hombres y que da la espalda y sigue invisibilizando a las mujeres. No estamos de acuerdo. Decirle a la portavoz del Grupo Municipal Socialista, y lo voy a leer para no equivocarme, vamos a ver, nosotros primeramente presentamos esta enmienda porque podemos hacerlo, porque podemos hacerlo y porque el mecanismo existente es el que es y por tanto como podemos entendemos que tenemos que hacerlo, sea cual sea el resultado. 28 de septiembre del 2020, entonces su antecesor en el cargo, hoy presidente de esta corporación. Y nosotros, como dijimos nosotros y nosotras en aquel pleno, tomábamos buena nota de un mecanismo que no se había utilizado hasta ese momento. El Grupo Municipal Eibarko de AJPNV no ha sacado de la chistera estas propuestas a última hora. Las presentó el 23 de junio del año 2020 a instancias de la presidenta de la Comisión de Goibarra, que en una comisión solicitó a este portavoz que presentara sus propuestas por escrito y lo hizo en tiempo y forma para que estuvieran disponibles antes de la siguiente comisión y las presentó el 23 de junio del año 2020 y se han tratado de nuevo el mes pasado en la comisión de Goibarra. Y lo que hemos hecho ha sido parte de las propuestas que no han salido adelante, vía enmienda, presentarlas a este pleno para que la corporación pueda deliberar, pueda someter a debate y pueda someter a votación y que conste en acta, si no salen adelante, pues cuáles serán las propuestas. Nada más. Eskerrik asko danori. Ana. No sé, yo estuve en esa comisión y esas propuestas ya fueron votadas, Pero bueno, si hay que volver a votarlas, efectivamente estáis en vuestro perfecto derecho de presentar enmiendas y se volverán a votar. Pero esas propuestas ya fueron votadas, yo solo quería decir eso. En cuanto a las enmiendas en general, o sea, habiendo sido todos estos temas debatidos en la comisión de Goibarra, o sea, no me detendré más que para decir que me parece irónico, o sea, que precisamente que con mayor vehemencia ha denunciado que las distinciones se otorgaban en este ayuntamiento sin apoyarse en criterios objetivos que se otorgaran arbitrariamente, quiera introducir el más subjetivo de todos, el de los sentimientos en la concesión del título de hijo, hija, predilecto, predilecta. O sea, me parece irónico e incoherente, queriendo además traer aquí debates identitarios a este pleno, y no solo con este artículo, sino también para justificar que la bola de grabador sea una distinción de mayor valor que el chopiré tapaquea. O sea, a nosotros, sinceramente, me parece que no toca. O sea, esto no iba de ser más o menos eibarrés. O sea, no hemos estado en eso los socialistas y no nos vais a encontrar. O sea, creemos que si la primera enmienda sale adelante y altera la propuesta de reglamento, que vuelvo a recordar fue aprobada en la comisión de Goibarra, o sea, el título de hijo, hija, predilecto, predilecta, quedará desvirtuado y si la segunda lo hace, perderán valor las distinciones ya otorgadas hasta la fecha. Al parecer, el PNV no le da legitimidad a los acuerdos de las comisiones asesoras ni a los de la Junta de Portavoces. Tan es así que estos han de ser refrendados por el Pleno. O sea, ¿será porque la Junta de Portavoces no la retransmite en el streaming? Bueno, pues probablemente será por eso.
Lo que quizá deberíamos empezar a retransmitir son las comisiones asesoras, y así quedaría patente como tanto en la de Goibarra como en la de Igualdad, todos los grupos, salvo el PNV, hemos estado siempre de acuerdo con que, tal y como se recoge en el reglamento, no se pongan nombres propios a las calles de Eibar, pero se prioricen las denominaciones genéricas ligados al movimiento feminista. Y, sin embargo, la portavoz de Podemos, yo misma y la presidenta de la Comisión de Goibarra tuvimos que escuchar prácticamente que somos unas machistas. O sea, un comentario, entiendo que fruto de la desesperación del portavoz del PNV, frustrado por no poder imponer su criterio. Muy bien, vamos a proceder entonces a la votación. En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser votar las enmiendas presentadas por EAJ-PNV. En el caso de que estas enmiendas sean aprobadas, se incorporarán al texto que viene de la Comisión de Trabajo de Institucionales y volveremos a votar el texto, esta vez con la incorporación de las enmiendas. Lo que se votaría exactamente, tal como establece el artículo 5 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, es que si se aprueban una o todas las enmiendas, luego se vota el resto del texto. El resto del texto. Sí, vale. Bueno, sí, sí, consolidado, pero... Bien, ¿cómo hacemos la votación? Pues igual que de una en una. Un poco despacio para que... Vale, perfecto. Bueno, pues entonces vamos con la primera de ellas, que es la que está concretamente en número de alegación 1. Esa sería la primera que votaríamos, en la que se propone cambiar el artículo 3. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ninguna. Vale, pasaríamos a votar la número 2, la alegación número 2, enmienda número 2. Esta sería, o propondría... Lo único es me ha olvidado comentar que la votación para aprobar tanto las enmiendas como el reglamento es necesaria la mayoría. Mayoría absoluta. Vale, bueno, como decía, vamos con la número 2, la enmienda número 2, en la que se propone modificar los puntos 1 y 3 del artículo 4. Por lo tanto, vamos con los votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, pasaríamos a votar la enmienda número 3, que propone modificar el punto 2 del artículo 4. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, pasaríamos entonces a votar ahora la enmienda número 4 y el cambio que se propone es la modificación del artículo 10. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Y abstenciones no hay. Pasaríamos a votar la enmienda número 5, que propone la modificación del artículo 12 de la propuesta de la Comisión de Trabajo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La enmienda número 6, o el punto número 6 de la enmienda, propone el cambio del artículo 13.1. Por lo tanto, votos a favor. Votos en contra. Y abstenciones. Y por último votaríamos
La alegación número 7, que propone la eliminación del artículo 17. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, por recapitular, Juanchu, dinos por favor las que habrían quedado aprobadas por mayoría absoluta. Pues la enmienda número 1, la enmienda número 4, paso por unanimidad, la enmienda número 6, esas. Vale. Por lo tanto, como decía el secretario, las enmiendas que han sido aprobadas o los puntos de la enmienda que han sido aprobados han sido los números 1, 4 y 6. Entonces, ahora lo que haríamos sería votar el texto que venía, el texto de la ordenanza que venía de la Comisión de Trabajo de Institucionales, el que se había aprobado, al cual habría que incorporar estas modificaciones, pero que tendríamos que aprobar y que también, como señalaba anteriormente el secretario, requiere de mayoría absoluta para su aprobación. Por lo tanto, vamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Y abstenciones? Muy bien. Vamos con el siguiente punto. Hurrengo puntuarekin hasiko gara, 8. puntua da. Asociación de Ayuda en Carretera dia elkarteari pagaegi 5B dagoen ondasun higiezina doan lagatzea. Beraz, lehenengo, Isabel, nahi baduzu, zurea da hitza, bai. Bueno, pues DIA es, como sabemos, acrónimo de Detente y Ayuda, y fue fundada en 1966 en Bilbao. Esta asociación sin ánimo de lucro, creada por el doctor Juan Antonio Usparitza Lecumberri, se fundó para promocionar ayuda en carretera en caso de accidente. Actualmente desarrolla una gestión integral de emergencias, no tan solo en caso de accidente, sino también en caso de enfermedad. Cuenta también con un gabinete psicológico para atención de víctimas de accidente de tráfico y para sus familiares, ya que todas conocemos las importantes secuelas que este tipo de accidentes pueden llegar a generar en las personas. Pues esta importante labor se ve completada también con la organización de numerosos cursos y seminarios de educación vial tan necesarios como podemos comprobar cada vez que salimos a la calle o a la carretera. Como podría ser de otra manera, por esta importante labor social y humanitaria, la DIA ha recibido numerosos galardones. Entonces, a través de este convenio se renueva la cesión gratuita del uso del local situado en la calle Pagaegui 5 a la ida de Guipúzcoa durante un periodo de 4 años, con una posible prórroga de hasta 10. De este modo podrá seguir disponiendo de un punto de encuentro para el voluntariado de la zona, así como de un lugar para llevar a cabo estas acciones formativas y que son también para el voluntariado, pero también para la ciudadanía en general. Por lo tanto, ni que decir tiene que nuestro voto es un rotundo alde. Eskerrik asko. Eskerrik asko. EH Bildu, EAJ-PNV. Vaya saldeón de Nori. La DIA, tal y como ha dicho mi compañera, la representante de Podemos, no necesita presentación. Lo que quizás, como ella ha comentado, no muchas de las personas hoy en día sabrán que la atención que nos parecía increíble que hubiera alguien en un accidente fortuito que no se parara a socorrer a las personas accidentadas. De ahí el nombre de Detente y Ayuda. Una organización que además hace partícipes a personas que, no siendo expertas en socorrismo, en enfermería o en medicina, dan la oportunidad de conocer ese mundo y acercarse a la realidad de un accidente, su crudeza y la capacidad de reacción y ayuda de cada una de nosotras. Así fue como yo me inscribí a esta organización hace años y aprendí además mucho. Tras un curso de cierto tiempo de socorrismo,
el cual a posteriori tuve la oportunidad de realizar 2 acciones para salvar una vida. Eso me enseñó a saber la importancia que esta asociación tenía a nivel social. Entonces, cuando yo estuve en la DIA, no existía el 112 y la DIA cubría muchos accidentes, siempre dispuestos a ayudar allá donde fuera. Tal y como ha comentado Isabel, hoy la DIA es mucho más que eso. Nuestro apoyo será total mientras se efectúen esa labor social mencionada. Por eso pensamos que hay que prestarles más atención. No sabemos cuánto tiempo han estado en una situación irregular, puesto que el convenio estaba caducado. Suponemos que desde hace mucho tiempo. Y consideramos que cualquier asociación que haya que apostar institucionalmente por su apoyo, no podemos tenerles en las condiciones en las que han estado, entre otras cosas porque genera incertidumbre a la propia asociación. Merche, ¿ya has terminado? Ah, vale. Bueno, sobre este punto, poco hay que decir. Tanto la portavoz de Elkarrekin Podemos como Merche, que ha intervenido en representación de AJPNV, yo creo que han descrito bien lo que es la DIA y creo que tampoco merece la pena incidir en ese asunto, puesto que queda claro, todo el mundo que estamos aquí sabemos perfectamente cuál es la labor que hace, la labor encomiable que realiza y sobre todo el agradecimiento que a nivel social tiene la DIA, como digo, por ese trabajo que realiza. Aquí lo que se trae a este pleno es precisamente la cesión gratuita de ese local que está en Pagaegui número 5 para la realización de programas y de servicios de carácter social, consistentes básicamente en constituir un punto de encuentro para el voluntariado de la zona, el disponer de un punto de encuentro para también realizar reuniones organizativas de las diferentes acciones que se van a llevar a cabo y también acciones formativas. Por lo tanto, entran claramente dentro de lo que son el programa de servicios de carácter social con los que, desde luego, este ayuntamiento no puede estar más de acuerdo. En cuanto a la duración, efectivamente, son los 4 años, ampliable en 10. Y entendemos, como digo, que son labores que tienen que seguir realizándose, que son imprescindibles y precisamente quizá con más importancia o adquieren una mayor relevancia en momentos como los que vivimos, en momentos de pandemia, y además sigue precisamente también la línea que este ayuntamiento viene llevando a cabo con respecto a otras organizaciones que realizan programas de similares características, como es el caso de la Cruz Roja, que a día de hoy se encuentra ocupando el local de Torrecúa, precisamente también el antiguo ambulatorio de Torrecúa, precisamente también para la realización de este tipo de programas y servicios de carácter social. Por lo tanto, poco más hay que decir al respecto y obviamente nuestro voto va a ser a favor de la concesión gratuita por este tiempo del local que acabo de mencionar. ¿Alguien quiere intervenir? Vale, pues pasaríamos a votar. Bozkatu egingo genuke 8. puntu hau, lehenengo aldeko botoak, mesedez. Kontrako botoak eta abstentzioak, ez da oso ondo. 9. puntuarekin hasten gara, diru laguntzen plan estrategikoaren eranskina aldatzea, honako diru laguntzarako. Diru laguntzen kanpaina, baliabide ekonomiko urriak dituzten ikasleek, eskolaz kanpoko jarduerak, gainerako ikasleen baldintza berberetan, egin ahal ditzaten. Isabel, nahi duzunean? Bueno, pues esta subvención municipal se concede, como hemos oído, a las familias con escasos recursos para que las y los menores de estas familias puedan llevar a cabo actividades extraescolares en las mismas condiciones que el resto del alumnado. Esta modificación implica únicamente un cambio en la gestión de esta subvención, ya que hasta ahora se concedía directamente a las madres y los padres del alumnado en esta situación de vulnerabilidad, pero se abonaba en la cuenta de las AMPAs, con lo que se generaba importantes problemas en su gestión. La modificación se concede esta subvención directamente a ellas, a las AMPAs, que serán las encargadas de distribuirla entre las familias que así lo necesiten.
Las AMPAs que tenemos en los diversos centros educativos de Eibar están de acuerdo en esta modificación, ya que, como no podía ser de otra manera, han sido consultadas antes de llevar a cabo este cambio. Nuestro voto, claro, por supuesto, será ALDE, ya que en la práctica supondrá una racionalización de los recursos municipales. Pero no debemos olvidar que nuestro fin último debería ser que no existieran este tipo de subvenciones, que no haya familias ni personas en situación de vulnerabilidad. No debemos olvidar que las políticas públicas, tanto municipales como las de otras instituciones, deben estar dirigidas al bienestar de todas las personas. Deben perseguir que todas, absolutamente todas las personas, tengan una vida digna, un trabajo digno, una vivienda digna. Esa debe ser nuestra meta, empezando por nuestras propias políticas municipales. Eskerrik asko. Ondo EH Bildu? Bai, miren. Bai, Igo. Vale. Atzaldeon. Bueno, gaur bozkatuko duguna, Isabelek esan daben bezala, tramitazio lanak errazteko aldaketa bada, gure bozkagai aldekoa izango da. Gogoraraztia 2015an EH Bilduk egindako emendakina dela hau. Uste dugu garrantzitsua dela herrian egoera zaurgarrian bizi diren aurre eta haien familiei arreta jartzia, aisialdia bai eskubide badalako eta aukera berdintasunean sinisten dugulako. Alandabe gai hau modu integral batean landu beharko litzatekela uste dugu. Uste dugu udalean daukagu zen edo dauzen saien arteko koordinazioa mantendu behar dela eta areagotu be bai. Baina hortaz gain, askotan aipatu dugun bezala, gure ustez oso garrantzitsua da edo beharrezkoa izango litzateke udal honetan hezkuntza teknikaria egotea, hezkuntza teknikari bat, eta hori berriz mai gainean jartzeko prest gauz. Ze, honek, herriko hezkuntza formal, zein ez formalean dauzen beharrak zentralizatuko lituzke eta modu integral horretan lantzeko aukera emango lukelako. Eta hori beste barik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. EAJ-PNV? Kaixo danori, aukera bertuntasunaren alde egin beharra daukagu, eskolaz kanpoko ekintzek ume eta gazte guztien arteko kohesio eta inklusioan laguntzen dute, kultur eta gora ekonomiko ezberdinetako umeen topagunea dira. Baina laguntza hauetan arazo txiki bat ikusten dugu, ez laguntzan bera, baizik tramitazioan, batez ere tramitazioaren kostuan. Bai denbora kostua, eta bai kostu ekonomikoa. Tramitazio batarako beste urtetan enpresa bat azpi kontratatzen zen beste inkoesun batzuen artean, 2019an 20.000 euroko arrekontua zegoen eta benetako gastua 6.000 euro ingurukoa izan zen, horrek esaten digu edo arautegian baztertzaia edo familia kanpoan geratzen direla, edo tramiteetan dirua galtzen dela. Konponbide bat izan daiteke, laguntza honen kudeak eta gizarte larrialdiko laguntzen barne sartzea eta horrela tramitazioa laguntzea edo errazagoa izatea. Eta bestaldetik, jakin nahi dugu ere, eskoletako AMPak kudeatzaileak izango diren ala ez, beraien iritzia kontuan hartu den ala ez, ze eurak izaten dira ekintza hauek kudeatzen dutenak edo parte handia dutenak, eta bestalde AMPak sartzea tramitazioa errazten duen edo prozesua luzatzen duen beste puntu bat den ala ez. Eta azkenik bukatzeko, Isabelekin bat nator, ze helburu azkenian da berdintasuna egotia eta laguntza hauek beharrez izatea. Eta horretarako eman berdien pausuak beste modu integral batian egon behar dira eta nik uste azken helburua hori dela, baina bitartean laguntza hauen alde egin behar dugula. Eskerrik asko. Ana? Bai.
Bueno, zuen zalantzak argitxu nahi zan, zalantzak esan dan moruan, kudeaketa efizienteago bat itxeko asmoakin, itxen da plan estrategikoaren aldaketarako proposamen hau, hanpak lehen be parte hartzen zeben kudeaketan, eta familia bat urbiltzen zitzaienian, deitzu behar zeben ona, RGI hartzaile ziren, ala ez, konprobazioakin, ez dakiz, oin, sistema aldaketa honekin, eurak izango dira, diru laguntzaren hartzeko dunak, eta oin itxan ari dirana, gizarte zerbitzutako sailean, maskarilla banatzen ari dira momentuan bertan, hartzaile potentzial diran familia hoieri, emoten ari dira papel bat, beteta, bai familiari, bai hanperi lana errestu asmoz, zinetan esaten dabe, behitxu. Ni naiz RGI ero AS hartzaileen, nik betetzen ditut baldintzak, hanpak antolatzen ditzuan, ekeitaldi jardueretan parte hartzeko ordaindu barik. Hori, diru hori jasoko dozue udaletxetik. Papel hori hanpari entregaututa, nahikoa. Orduan, guk bai hartu dugu lana, hor lantalde bat osatu da, antolaketa, pegora, gizarte zerbitzuak, hor jende teknikari asko parte hartu da, eta nik eskertzen du gainera zelako biharra induten, informatika barne, dato pila bat gurutzatu, eta bai hartzaile, bai onuradun izan lehizke familia horien dako, eta bai hanpaindako ahalik eta sistema errezena montatzeko, helburua bete dein, eta helburua zein da, baliabide urriko familietan momentu honetan bizi diran Eibarko umiak, egoera hori espairatzeko, eta eskursio batera joan behar baldin badira joateko, eskola kirola itxeko gua baldin badake inala izateko, eta berdintasun aukera eukitzeko. Hanpakin, bai, inda berba, eurek eskatzen zeben erreztasuna holan topatu dugu. Imprimaki bat, beteta, eta erabiltzaileek, hartzaileek bakarrik inbiar dutena da sinatu eta entregatu. Eta horiek etortzen dira nire udaletxera, ordaindu hanpari eta kitxo. Ez da, hanpak hasiera baten bai orarduko tzuet, pentsau zebera lan handiza izango zala eurendako, baina lehen baino lan gitxi hau izango dabe, ze lehen, familia bat urbiltzen zanean hanpara esatera, behitxu, ezken nik ezin dut ordaindu kuotia, ero ez dakizer, eta ni naiz RGI hartzaile, orduan hanpak deitxu bia zeban, gizartekintzara, eta esan zu, konprobatuko deztazu mesedez familia honek esaten deztana egisadan, esan lana eta violentua gainera, oin, ziurtagi horrekin doiaz, eta dana da argixau eta garbixau eta errezau. Eta alde hortatik tranquilatu dira hanpak, eta espero dugu, 20.000 eurotako partida hortan, aurten, 6.000 ez gehiago gaztau alizatia, bihar badin bada, ez dakau horik, dirua hortan gaztatzekoa, baina, bihar da benandako erreztasunak emoten saiatu gara, diru laguntzarik bidian galdu ez dain. Vale, bigarren txanda, Isabel, Miren, Jon. Arrarua ingo jatzu, baina posten naiz. Entzundaguakin, gauzak ez da, ondo itzen dianian, esaten dugu, azkenian da, askotan esan dugu interoperabilidadia, beste saien arteko komunikazioa hobetzea. Itzen dianian, oin emaitza ikusten dia, eta horren alde ingo beti. Eta itzen dianian, eta ondo itzen bada, guregatik primeran.
baina esatu da, oin emaitza ikusi dozuela, ikusita, azkenean zein behar, interoperaian lan gehi utxen bozue, eta asko hobetzen bada, beste gauza askotan be, emaitzak hobiagoak izango dira, eta azkenean hau jasotze dutena, eurak izango dute, premia gehiena, eta ikusiko dute, azkenean eurak izango dira, onura gehien ateratzen da benak. Ana? Interoperabilidadiak honek ontan zer ikusirik ez dau izan, izan dau, sai arteko koordinazio potentio bat bestetan egondakua, baino buruari beste pentsada, beste amaika pentsada emon, bilera asko egin, eta prozedura zelan hobetu antolaketak bidatutako bileretan, baina, bueno, datuak zeuazen gizartekintzan eta ez dugu eskatu behar izan. Bueno, oso ondo, bozkatu egingo dugu 9. puntu hau, lehenengo aldeko botoak, mesedez. Kontrako botoak eta abstentzioak. Hamargarren puntua, diru laguntzen plan estrategikoaren eranskina aldatzea, ezoiko kirol txapelketa eta lehiaketetara joateko laguntzetarako zenbatekoa handitzeko. Isabel, nahi duzunean. Bueno, esta modificación de subvención supone una ampliación del importe de la subvención de ayudas a la participación en campeonatos deportivos de carácter extraordinarios, que pasa de 1.000 a 41.000 euros. Este importe está destinado a ayudar a 2 equipos eibarreses. Una es para el Eibar Escubaloya, que continúa con el formidable trabajo de los últimos años, por lo que se enfrenta a un posible ascenso a División de Honor, Plata masculino y Campeonato de España cadete femenino. A través de esta subvención se facilita el hacer frente a estos gastos derivados de esta competición. La otra sería para el Eibar Rugby Taldea femenino y así poder hacer frente a la Copa de la Reina. Desde Elkarrekin Podemos siempre estamos al lado de subvenciones que favorezcan la práctica deportiva, cualquier práctica deportiva, que a veces parece que no hay vida más allá del fútbol, bueno, del fútbol masculino, claro. No voy a repetir los múltiples beneficios que implica la práctica deportiva, lo sabemos todas, pero sobre todo en especial entre la juventud, que tan necesitada está de alternativas de ocio, y en general y en particular en nuestra ciudad. Por lo tanto, nuestro voto será ALDE. Eskerrik asko. EH Bildu. Ekonomia ariketatxo bat zaiatu gara itzen gaur hitzartietan eta 10 eta 11. puntua hitzarte berdinean esango dut. A ver, del deporte ibarres, más allá, y a veces también, a pesar, por qué no decirlo, del fútbol masculino, nos está dando grandes alegrías últimamente. Odei Jainaga, Urbat Waterpolo, Eibar Escubaloia o Eibarko Rugby Taldea Nesken Taldea. Son solo unos pocos ejemplos recientes de todo esto. Por supuesto que consideramos que el Ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo económico especial para ello, tanto como el de este punto, para que se sufraguen gastos a Eibar Escubaloia y al equipo de rugby femenino, por acudir a campeonatos deportivos de carácter extraordinario, que es señal de que les ha ido muy bien. Baina ez hori bakarrik, baitza urrengo puntoko diru laguntza berezisak uste dugu beharrezkoak diala. Eibarren emakumezkoen rugbizan, errendimendu handiko espazioa sortzeko diru laguntza berezi hori begionez ikusten dugu, guztiz ados gauz laguntza horrekin. Eibar Rugby neska taldea uste dugu itzela dalako. Referentzia gai askotan, bai sororidadian, herriko hainbat esparrutan parte hartzen eredu dialako bebai, eta batez be, eta asko betetzen gaitxoan asunto bat, modu askotako integrazioa lantzen da belako. Eta laguntza honek, eta espazio berri horren sorrerak rubiko neskek eta tenen referentzia hori ondiokan gehiago handitzen badau, uste dugu zorionekuak izango gara Eibarren. Eskerrik asko. EJPNV. Arratsaldeon danori. Lo que voy a decir ahora no es la primera vez que lo digo en este foro
no es la primera vez que lo he dicho en diferentes comisiones de Hacienda. Voy a decir una obviedad. Las administraciones conceden ayudas y subvenciones económicas, pero ¿se sabe realmente el impacto que tiene en el municipio las actividades que se impulsan a través de esas subvenciones para apoyar una actividad o un colectivo? Lo que es normal es dar subvenciones, lo que ya no es normal es estudiar lo que se ha logrado con esa ayuda que se está dando. Porque realmente, ¿cuál es el impacto social de las subvenciones? Porque realmente lo importante tal vez sería que antes de conceder cualquier tipo de subvención, lo que habría que tener es unos indicadores que evaluaran objetivamente el impulso y el retorno social de la misma. Porque tal vez, bajo unos parámetros objetivos que midieran este impacto, igual muchas asociaciones debieran de recibir más ayudas de las que reciben y no están recibiendo. Porque, claro, lo que ocurre es que cuando se da un apoyo económico, lo que hay detrás es realmente un objetivo de interés público que está aportando, en principio, a la ciudadanía y a la sociedad un beneficio. Pero ¿realmente hay objetivos cuando este ayuntamiento está subvencionando a las asociaciones? Igual lo que hay solo son promesas. Hoy más que nunca el tema de la rendición de cuentas en los presupuestos ocupa un lugar especial. Ahí tenemos el apartado que tenemos en la página web de Gobierno Abierto con el quesito de dónde van mis impuestos. Este foro, debemos de ser conscientes y responsables en que el dinero es finito y debemos ser escrupulosos y escrupulosas en la inversión que hacemos del mismo. Por eso, la importancia de conocer el impacto en la sociedad ibarresa de las ayudas que se conceden. Porque, a ver, ¿sabemos cuántas actividades se subvencionan? ¿Sabemos a cuántas asociaciones llegamos? ¿Sabemos cuánta es la ciudadanía que participa? Porque los informes que se suelen hacer a posteriori suelen ser informes que se hacen, con todos mis respetos, como de puntillas. Yo quiero finalizar mi intervención diciendo que no ponemos en cuestión para nada las ayudas que se están planteando hoy. Lo único que nosotros… Es más, igual, como he dicho antes, igual debieran de recibir más. Pero en cualquier caso estoy persuadida de que este ayuntamiento debiera de realizar un estudio sobre los diferentes indicadores que evalúen el retorno social de las ayudas económicas concedidas y saber qué IVAR queremos conseguir o qué queremos promover cuando estamos impulsando estas ayudas. En cualquier caso, mi intervención va referida al punto 10 y al punto 11 y nos vamos a abstener en ambas. Eskerrik asko. Bueno, desde luego no tengo más que suscribir lo que tanto la portavoz de Elkarrekin Podemos como por parte de H. Bildu se ha dicho recientemente por parte de estos dos clubes deportivos, tanto el Eibar Eskubaloia como el Eibar Rugby Taldea femenino, se nos trasladó concretamente la necesidad que tenían de acudir a dos competiciones como consecuencia de los buenos resultados que habían obtenido. ¿Algún problema tenéis? Si no, no se va a pagar. A ver si viene. Bueno, lo que decía es que tuvimos la petición por parte tanto del Eibar Eskubaloia como del Eibar Rugby Taldea femenino, la solicitud de acudir a estas competiciones, tanto lo que era la fase de ascenso de Primera Nacional a División de Honor en el caso de balonmano y en el caso del rugby femenino el jugar la Copa de la Reina y por lo tanto, y bueno, y en el caso del balonmano también el Campeonato de España de cadete femenino, que también estaba incluida concretamente en esa ayuda y por lo tanto por parte del ayuntamiento no vimos más que con buenos ojos obviamente darles el soporte económico que precisan o que precisaban para poder acudir a estas competiciones. ¿Por qué? Pues porque entendemos que tenemos que acudir o tenemos que
rematar con hechos aquello que vamos diciendo, ¿no? Se nos llena la boca de la importancia que tiene el deporte, de lo buenos que son los equipos, tanto del deporte masculino, el deporte femenino en la ciudad, pero tenemos que pasar concretamente de las palabras a los hechos, y eso es concretamente lo que sucede aquí, es decir, un apoyo económico solicitado expresamente por estos clubes, y por lo tanto es el compromiso de este ayuntamiento con el deporte base, con un deporte base que el compromiso es claro desde el momento que desde hace 2 años se incluye el 25% del presupuesto anual. El 25% del presupuesto anual de estos clubes se subvenciona por parte del ayuntamiento, y por lo tanto entendemos que es una actividad loable la que realizan y que por lo tanto tenemos que estar detrás, y por lo tanto seguiremos estando tanto en lo señalado en este punto como también lo señalado en el punto siguiente. En cuanto a la concesión de las subvenciones, yo sinceramente la intervención de AJPNV no la he entendido bien. La justificación de las subvenciones, una subvención, para poder concederse, en primer lugar, hay que presentar un programa de actividades, y luego, obviamente, hay un contraste de ese programa de actividades, cuáles son las que se han realizado, y en base a ese contraste es cuando se abona la parte que puede quedar pendiente, la totalidad de la subvención. Creo que este tipo de ayudas, efectivamente, es muy difícil medir cuál es el ratio que te devuelve esto que se le da a un club como el del balonmano o el del rugby. Es muy difícil, pero sí que hay un valor intangible muy importante, y es el apoyo que institucionalmente se da al deporte de base, al deporte amateur local. Y por lo tanto creo que es importante que más allá de ese retorno, más allá de lo que se pueda obtener concretamente de este dinero que se invierte en estos clubes, creo que está aquí la intangibilidad del resultado, ¿no? Es el apoyo y es el simplemente querer tener unos clubes deportivos potentes, y unos clubes deportivos, en el caso concretamente del rugby femenino, en el que se ensalza un deporte minoritario y además practicado por mujeres. ¿Qué más retorno se precisa para una subvención que precisamente el poner en valor este tipo de deportes? Y por lo tanto, obviamente, el voto que nosotros vamos a hacer a este planteamiento es, lógicamente, a favor, pero no solamente en estas 2 peticiones, también en el punto siguiente, y también, desde luego, a los clubes deportivos que nos planteen circunstancias similares, porque realmente, como digo, tenemos que pasar de las palabras a los hechos, y esta es la manera como, por parte de este ayuntamiento, se lleva a cabo o se cumple, diríamos, ese objetivo. Una segunda intervención, bigarren txanda, Isabel, Elena, adelante. A ver, ya veo que no me has entendido, porque yo en ningún momento he cuestionado este tipo de ayudas. Es más, he dicho, incluso igual hasta se merecerían más. Lo que yo hoy he puesto encima de la mesa es que a la hora de conceder subvenciones, igual que han hecho otros ayuntamientos de Guipúzcoa, en los que se han sentado, han parado, han reflexionado, han establecido qué objetivos de ciudad querían y qué querían conseguir con esas ayudas, igual es lo que este ayuntamiento debiera de hacer. Yo en ningún momento he cuestionado estas 2 ayudas, y lo he dicho claramente, ni estas ni otras. Lo que yo digo es que este ayuntamiento tiene que hacer una reflexión seria a la hora de conceder las subvenciones, qué es lo que tiene que pedir. Tiene que intentar medir en lo posible, y ver el retorno que tiene en la ciudad y en la ciudadanía de Eibar las mismas subvenciones. Bueno, yo antes te comentaré que, desde luego, cuando antes decía que este ayuntamiento da a los clubes el 25% de su presupuesto todos los años, eso no es algo que ha salido así por ciencia infusa, sino que esto es un ejercicio de reflexión que precisamente se ha realizado en coordinación con los clubes deportivos para ver cuáles son las necesidades que tienen y para ver si con este incremento de ese presupuesto se atienden mejor sus necesidades. Y eso es algo que se ha conseguido y es una realidad. Pero eso no se hace porque a alguien se le ha ocurrido un buen día incrementarlo a tontas y a locas, sino porque existe un trabajo por detrás que justifica concretamente este incremento, y porque, como digo, hay que pasar de las palabras a los hechos, y por lo tanto esta es la manera de pasar a los hechos que tiene concretamente este ayuntamiento. Y no solamente eso,
sino que para poder conceder estas ayudas, estos clubes han estado en alcaldía, han contado cuál es el proyecto y por lo tanto se ha analizado, y no solamente este ayuntamiento, sino también la Diputación, en alguno de los casos, también aporta financiación para esto. ¿Por qué? Pues porque entendemos que tiene que ser así y porque entendemos que el ayuntamiento no se puede desentender de las necesidades que tengan los clubes. Y luego hablaremos del retorno. Pero vuelvo a repetir, yo creo que el retorno, el mayor retorno concretamente que puede tener una subvención de estas características es ver el buen resultado que tienen los clubes deportivos de Eibar. Porque, claro, aquí todo el mundo se siente orgulloso y orgullosa de los resultados que tienen, pero para poder conseguir esos resultados hay que invertir, Hay que invertir. Hace falta dinero por detrás. Aquí todo el mundo lo sabe. El éxito no viene, a veces sí, pero el éxito viene a base de esfuerzo, a base de trabajo, pero también a base de dinero. Y precisamente lo que les falta a estos clubes deportivos es una pata importante de fondos. Y por lo tanto esa intangibilidad es precisamente el poder decir que en Eibar existe un equipo de rugby femenino que está jugando la Copa de la Reina y que es de primer nivel, y tener un equipo de balonmano que está jugándose pasar concretamente a la División de Honor. Y eso es concretamente la intangibilidad y el nombre que le da a la ciudad. Y por lo tanto, si estamos esperando que este dinero, como si estuviésemos en un banco, nos vaya a rentar al 5%, nos tenemos que olvidar. Pero esto es una inversión, y es una inversión a futuro, y es una inversión precisamente para unos clubes deportivos que necesitan que el ayuntamiento esté en su mano y junto a ellos, y eso es precisamente lo que vamos a hacer, porque precisamente entendemos que el retorno ya está suficientemente pagado de esta inversión o de esta subvención. Bozkatu egingo dugu, hau da, 10. puntua, aldeko botoak mesedez. Kontrako botoak eta abstentzioak. 11. puntua da, diru laguntzen plan estrategikoaren eranskina aldatzea eta diru laguntza izendunen eranskina aldatzea. Eibarren emakumezkoen errugbien errendimendu handiko espazio bat sortzea. Isabel. Sí, yo sí que voy a intervenir. Ya sé que algunos de los partidos han dicho que lo ponían juntos, pero si algo bueno tiene, lo he comentado yo antes, de ir siempre la primera en las intervenciones, es que muchas veces puedo explicar de qué trata el punto, porque porque yo ahora mismo me entero mucho más de lo que tratan estas cosas, pero cuando estaba afuera, pues muchas veces no, palabras que son muy típicos de aquí, pues no tiene por qué saber la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues voy a explicar esta modificación de subvención de carácter extraordinario por un importe de 10.000 euros. Se concede al club de Eibar Rugby Taldea, ya que va a llevar a cabo en Eibar un campus de alto rendimiento durante los días 8, 9 y 10 de julio. Este campus contará con la participación de jugadoras del más alto nivel en este deporte, por lo que durante estos días Eibar será punto de referencia no solo del rugby femenino en Euskal Herria, que ya es mucho, sino también del deporte femenino en general. Por ello, quisiera resaltar el fantástico trabajo que está llevando a cabo el Eibar Rugby Taldea. No solo están colaborando a difundir la práctica del deporte, del rugby en concreto, por supuesto, obteniendo unos estupendos resultados deportivos, están también llevando una labor extraordinaria de integración, como decía antes Gorka, de inclusividad, una labor fundamental, dando referentes femeninos potentes a nuestras niñas, de las que tan necesitadas están y que tan necesarios son para su desarrollo personal. De verdad, chapo para ellas. Da gusto tener en nuestra ciudad mujeres de este calibre. Voto favorable, ¿no? EH Bildu es... Bueno, yo sin más únicamente voy a insistir en todo lo que he dicho anteriormente. Efectivamente, como comentaba Isabel, se trata de un campus de alto rendimiento que tendrá lugar 4 días durante el mes de julio y bueno, pues poco más puedo decir, simplemente que, como bien decía Isabel, pues bueno, se trata de poner en el mapa Eibar en cuanto a un punto de referencia de rugby femenino en Euskadi. Bueno, ahí tienes el retorno, Elena, que antes comentabas, ¿no? Bozkatu, egingo dugu 11. puntua, aldeko botoak mesedez. Vamos a ver si no se ha intervenido en el primer punto,
O sea, en el primer turno, como no se ha intervenido, el segundo turno. ¿Ha intervenido usted y le quería replicar? Claro, porque me tocaba. Sí, le quería replicar. ¿Por qué motivo? Ha hecho usted uso de la palabra y quiero hacer uso de la réplica en base a lo que ha dicho, para responderle a lo que ha dicho usted. Vamos a ver, la posibilidad que hay de réplica es en el caso de que yo me hubiese aludido expresamente a usted. Yo no le he aludido expresamente en la mención y en la medida en que no se ha hecho uso del primer turno de palabra, entiendo que tampoco procede el uso del segundo turno de palabra. Me gustaría que el presidente de la corporación aclarara en base a qué punto del artículo, en qué artículo del reglamento orgánico municipal dice exactamente eso, porque hasta donde este concejal sabe, hay dos turnos, uno de intervención y uno de réplica, y la réplica no es por la intervención que uno mismo ha hecho, sino por cualquier miembro de la corporación. Juanchu, no sé si podemos tener los artículos del ROF donde se regula concretamente esta cuestión. Sí. El artículo 6 del reglamento municipal dice que cada grupo municipal dispondrá de 5 minutos de intervención por cada asunto que se someta a votación y otros 3 posteriores de réplica, y solo podrá intervenir un concejal por grupo. Una vez levantada la sesión, bueno, esto ya es otro asunto. Eso es lo que dice el párrafo primero del artículo 6. Desde el momento que no se ha hecho uso del primer turno de palabra. Pido la palabra por una cuestión de orden, porque no se me está dando y no puedo contestar ni siquiera eso. Un micrófono activado. Pero sin haber hecho este concejal uso de la palabra en el turno de intervención, lo ha hecho el presidente de la corporación y quiero el derecho a réplica respecto a lo que ha dicho el presidente de la corporación. Si no se me concede, no se me concede. No entiendo en base a qué artículo, luego la situación. Vamos a ver, yo he preguntado concretamente al grupo EAJ-PNV, lo mismo que he hecho con EH Bildu, a ver si quería intervenir y nadie ha dicho absolutamente nada y por lo tanto es por lo que he intervenido yo. Por lo tanto, el turno de intervención, en el caso de que no se hace uso del primer turno de intervención, entiendo que no corresponde réplica alguna. Pero es que O segundo... respecto al comentario que ha hecho el presidente de la corporación. Ya, lo que pasa es que yo... Bueno, pues no se le da la palabra y vamos a votar concretamente el punto número 11. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Eta abstentzioa. Solicito que conste en acta que no se me ha permitido hacer uso de la palabra en el turno de réplica respecto a la valoración que ha hecho el presidente de la corporación. Amabigarren puntua, udal lantaldearen 2020ko produktibitate osagarriak onartzea. Isabel, nahi duzunean? Bueno, pues un año más estamos aquí para aprobar los complementos de productividad de la Brigada Municipal, en este caso, evidentemente, del 2020. Y digo un año más porque estos complementos de productividad se aplican mientras no esté aprobada la valoración de los puestos de trabajo del Ayuntamiento. Y, oh sorpresa, esta valoración sigue sin estar hecha. De hecho, no ha empezado ni se ha retomado el trabajo que se hizo con anterioridad, a pesar de las reiteradas reclamaciones que se llevan a cabo prácticamente en cada comisión de personal por parte de los sindicatos municipales y en numerosos plenos por los partidos de la oposición. Desde nuestra coalición no nos explicamos cómo algo tan importante como es la elaboración de dicha valoración lleva pendiente tantos años, muchos, demasiados, y no nos explicamos que no sea prioridad para el equipo de Gobierno socialista. Como no escucha la justa reclamación de las personas trabajadoras que están en este ayuntamiento, ¿no? Todo trabajo debe tener una retribución justa y en este ayuntamiento hay muchas personas que no la están recibiendo, niveles muy por debajo del trabajo efectuado, por ejemplo. En esta valoración hay que poner también orden a los complementos de trabajo de todas las personas que los reciben y analizar si hay otras personas que deberían cobrarlos. Por ello, seguimos y seguiremos a la espera de que el equipo de Gobierno socialista tome en serio este asunto y decida de una vez por todas ponerse a ello. Mientras tanto, nos abstendremos en este punto y seguiremos reclamando el comienzo de este proceso. Eskerrik asko.
EH Bildu. En este punto diremos lo que ya venimos repitiendo durante los últimos años cada vez que pasa este complemento de productividad por el Pleno. Creemos que ya es hora de que este complemento de productividad desaparezca. Complemento que se creó, como hemos dicho más de una vez, para esquivar una subida generalizada de niveles salariales dentro de la brigada en su día. Complemento que solo puede generar comparaciones negativas, piques, malos entendidos entre los y las trabajadoras de la propia brigada y también comparaciones negativas con el resto de los departamentos. Porque ¿por qué tienen que tener este control en la productividad el personal de la brigada y por qué no otro personal de otro departamento sí o no? Para nosotros no tiene ningún sentido y no tiene ninguna razón de ser. Y en consecuencia, pues tal y como pedía también Isabel, ya es hora de hacer la revisión de funciones de toda la plantilla municipal y la nueva valoración de puestos de trabajo y que desaparezcan este tipo de complementos que no llevan más que a malentendidos. Más de 30 años tiene la vigente valoración. Solo esperamos que no tardemos tanto en renovarla como el reglamento de honores y distinciones. Además, complementos de 2020 que se están aprobando a mitad del año siguiente. Tarde, creemos que muy tarde. Nuestro voto sí que será a favor porque realmente es dinero que repercute en la nómina de los y las trabajadoras, pero es hora de que desaparezca ya. EAJ-PNV. Bueno, pues voy a reiterarme en lo mismo que han comentado mis compañeros. Nuestro voto va a ser favorable a la aprobación de estos complementos. Volvemos a reiterar, como en otras ocasiones, nuestra voluntad y compromiso de que sean asumidos en la nómina de estos trabajadores en cuanto se realice la valoración de los puestos de trabajo y la RPT. Y que dejemos de una vez por todas de que vengan aquí cada año y además tan tarde, dentro del año. Eskerrik asko, Ana. Bueno, se propone la aprobación de un complemento de productividad para un total de 32 trabajadores y trabajadoras de la brigada, la inmensa mayoría de los cuales resulta de la evaluación realizada por el responsable del área de servicios y el encargado de la brigada. Según lo previsto en el acuerdo por el complemento de productividad de la brigada de mantenimiento, cobrarán un complemento de entre el 75 y el 100%, habiendo solo 3 de ellos que cobrarán complementos entre el 8,8 y el 31,9, motivados por bajas de larga duración principalmente. Yo también, como el resto de vosotros, confío en que no será preciso aprobar estos complementos en ejercicios futuros. Yo también y mi grupo también ansía que la valoración se realice cuanto antes. Los pliegos están ya en contratación. A falta de nada para salir a adjudicación. Toco madera para que la empresa funcione mejor que la anterior, que la relación que tengamos con la empresa sea mejor que la anterior, que el proceso vaya rodado y que efectivamente esta sea la última vez que aprobamos este complemento que tampoco al equipo de gobierno le gusta, sinceramente. Isabel. Gorka. Mertxe. Orduan bozkatu egingo dugu 12. puntu hau, lehenengo aldeko botoak mesedez. Kontrako botoak eta abstentzioak. Ba, 13. puntua da, udal langileen lana eta bizitza pertsonala bateragarri egiteko neurriei buruzko akordioa. Nahi duzuenean, Isabel? Bueno, conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Temazo, ¿eh? Bueno, pues por mucho que se haya avanzado gracias a la lucha feminista, seguimos sufriendo una división sexual del trabajo, un reparto social de tareas según el sexo. Esto genera muchísimas desigualdades, pero fundamentalmente dos.
La jerarquización de las tareas en cuanto a la valoración social y económica. Los trabajos considerados masculinos siguen teniendo una mayor valoración social y, por tanto, económica, y, por el contrario, los trabajos considerados femeninos no gozan de buena valoración social y, por lo tanto, las retribuciones económicas pues, son muy inferiores. Otra desigualdad flagrante es la casi exclusiva responsabilidad de las mujeres en la crianza, en los cuidados de las personas mayores o enfermas y en las tareas domésticas. Esto ha supuesto en muchos casos que las mujeres hayamos estado relegadas al ámbito privado. Bien, es cierto que últimamente se ha puesto mucho énfasis en incorporar a las mujeres al mundo laboral, correcto, pero no se ha puesto ni de lejos el mismo énfasis en que los hombres asuman su parte en el reparto igualitario en las tareas del hogar o en el cuidado de hijos e hijas y de personas mayores de la familia. Esto hace que las mujeres en muchos casos tengamos que asumir el trabajo en la casa y el empleo fuera de casa. Vamos, lo que venimos conociendo como doble jornada laboral. Y como consecuencias, esto tiene consecuencias muy perjudiciales para la salud tanto física como mental de muchas mujeres. Por ello, planes como este, que se presentan hoy en este pleno, son fundamentales para poder aspirar a una real conciliación de la vida personal, familiar y laboral, para que esta sociedad siga avanzando hacia una igualdad real, para que las mujeres partamos desde el mismo punto que los hombres y que tengamos las mismas oportunidades que ellos. Es muy importante que las instituciones públicas seamos pioneras en este tipo de acuerdos, que seamos ejemplo de este tipo de políticas que fomentan la conciliación personal y laboral. Pero también es verdad que debemos sensibilizar a la sociedad de la importancia de este tema. Debemos hacer campañas de concienciación a empresarios, campañas activas en favor de la corresponsabilidad familiar. Como siempre digo, la prioridad de cualquier ayuntamiento debe ser mejorar la vida de la ciudadanía, y eso es un problema a resolver que afecta a muchas mujeres. Y, por último, me gustaría resaltar que este acuerdo ha sido firmado por todos los sindicatos presentes en el ayuntamiento, ERNE, LAB, ELA y Comisiones Obreras, después, por lo visto, de grandes negociaciones, y, bueno, eso tiene bastante que decir a su favor. Nuestro voto será ALDE. EH Bildu. Ana Fran. A ver, bueno, nosotros creemos que a estas alturas y después de que el comité lleva como poco 3 años peleando para renovar las medidas de conciliación, bueno, pues lo que nos toca en este momento es aprobarlo y que se ponga en marcha cuanto antes posible, cuanto antes se pueda, porque esto viene de largo. Y nada más. Eskerrik asko, EAJ-PNV. Vaya. Bueno, la necesidad de conciliar la vida familiar y laboral se ha revelado como uno de los grandes retos a los que se enfrentan las organizaciones. Y así resulta desde el momento que las propias leyes recogen la necesidad de implementar la vida laboral y familiar. Son bastantes los estudios e investigaciones en materia de conciliación que constatan que el aspecto económico no es lo único que se valora en el empleo. Cada vez son más quienes valoran aspectos relacionados con la conciliación de la vida personal y laboral. Y dentro de las organizaciones se constituyen en demandas de las trabajadoras estas necesidades. La implantación de políticas de conciliación en las organizaciones reduce la rotación, el absentismo, el estrés, la ansiedad, la depresión de las empleadas y los empleados, y a su vez aumenta la motivación, el compromiso y satisfacción laboral, y como consecuencia estas medidas afectan, lógicamente, al rendimiento. Luego es evidente que hay un efecto positivo. Siendo esto así, no es menos cierto que cada organización debe crear su propio modelo, que entendemos es lo que nos lleva a este acuerdo. Acuerdo adaptado a las necesidades de las trabajadoras y trabajadores, al menos eso parece, con la firma de la representación sindical en su totalidad de este ayuntamiento, y cumplen con el objetivo e interés de la propia organización, como es en este caso la propia organización municipal al servicio de las eibarresas y eibarreses. Para finalizar, aunque es un acuerdo en el marco de la negociación entre sindicatos y Gobierno municipal, no sabemos en qué medida afecta realmente a las prestaciones ya cubiertas actualmente. No parece que haya muchos cambios. Aún así, sería deseable que se tengan en cuenta las recomendaciones de EUDEL al respecto de los puntos que se aprueban y siendo también conscientes que se aplican a todas las empleadas y empleados. Además, nos gustaría trasladar a las organizaciones sindicales municipales que nos tengan en cuenta también a los diferentes grupos municipales siempre y no solo cuando se ven desatendidos por el Gobierno municipal. Eskerrik asko.
Ana. Sí, pues al contrario de lo ocurrido en la elaboración del reglamento de honores y distinciones, este es un ejemplo de cómo, si quienes se sientan a negociar tienen voluntad de llegar a acuerdos y trabajan con un objetivo común, el acuerdo no solo es posible, sino beneficioso, y no solo para una de las partes, sino para ambas. O ni siquiera eso, sino para aquellos y aquellas a quienes representan. En este caso, el propio ayuntamiento y sus trabajadores y trabajadoras, que estaban representados en este caso por las responsables políticas y técnicas del Departamento de Personal y los sindicatos. No quiero olvidarme tampoco, en este caso, de quienes, durante la ausencia de la jefa de personal, asumieron sus funciones porque fueron ellas quienes iniciaron ese proceso. El acuerdo que sometemos hoy a la aprobación de este Pleno, relativo a medidas de conciliación de la vida laboral y personal de las trabajadoras y trabajadores municipales, supera con creces el UDALITS, que es de 2008. Desde entonces, nuestra sociedad ha cambiado mucho y, afortunadamente, también nuestra concienciación y sensibilidad hacia estos temas. Y se hacía necesario adoptar medidas que permitieran flexibilizar el régimen de jornadas, ausencias y horarios de personal para mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, garantizando en todo caso la correcta prestación de servicio. Así, tras la aprobación de este acuerdo, por ejemplo, los días de licencia de una trabajadora o trabajadora le correspondan por antigüedad o por asuntos particulares se podrán disfrutar por horas. La reducción de jornada por razones de conciliación podrá disfrutarse diariamente o de forma acumulada. Otra novedad introducida en el acuerdo es que se podrá solicitar una reducción de jornada hasta un 50% por interés particular, al que el trabajador o trabajadora tendría derecho siempre que la organización de la jornada no cause un mayor gasto para el ayuntamiento. Todo esto son avances respecto al UDALITS. Me gustaría también destacar la cláusula 13ª de este acuerdo, en el que se contempla que la persona empleada pública que se reincorpore al servicio a la finalización de un tratamiento de radio o quimioterapia u otros tratamientos de especial gravedad podrá solicitar una adaptación progresiva a su jornada de trabajo ordinaria, cláusula que se ha incluido con el objetivo de contribuir a la plena recuperación de la persona o que tenga que vivir situaciones de especial dificultad o penosidad en el desempeño de su trabajo. Yo creo que el acuerdo alcanzado entre sindicatos y el Departamento de Personal, que me consta en el que han trabajado con generosidad ambas partes, merece por parte del Grupo Socialista el voto a favor. EH Bildu es EAJ-PNV, Merche. Ana. Bozkatu egingo dugu 13. puntua. Lehenengo aldeko botoak, mesedez. Kontrako botoak eta abstentzioak. Vale. Bueno, 14. puntua. Giza baliabideak arrazionalizatzeko 2021-2022 plana onartzea. Isabel, nahi duzunean. Bueno, los recursos humanos son el conjunto de personas trabajadoras que integran una empresa, una organización o una institución pública. Por lo tanto, la racionalización de estos recursos, de los recursos humanos, es de tremenda importancia para el correcto funcionamiento, en nuestro caso, de nuestro ayuntamiento como institución pública que es. Y aquí entran en juego los planes para la racionalización de estos recursos, ¿no? El plan que aquí se nos presenta nos parece insuficiente. Es sabido que la pirámide de edad de nuestra sociedad se está invirtiendo con unas tasas de natalidad muy bajas y un aumento de esperanza de vida sin precedentes en la historia. Y como no podía ser de otra manera, esto se refleja en el personal del ayuntamiento, en el que nos encontramos con más de 50 personas con 58 años o más, y eso sin contar la plantilla de nuestra policía municipal. Pero centrar únicamente el plan en las jubilaciones del personal, yo creo que es un parche, uno más. Y no dudamos de lo que aquí se plantea, es completamente necesario. Y es algo que tenemos que tener en cuenta antes de que nos pille el toro, ¿no? Pero no creemos que centrarlo únicamente en eso sea lo adecuado. Por ello, nuestro voto será la abstención.
porque en realidad lo que creemos que se debería plantear es un plan total, integral de racionalización de estos recursos, empezando por poner en marcha, una vez más lo decimos, la valoración de los puestos de trabajo, estudiando los recursos humanos con los que se cuenta y valorar si son suficientes para el servicio que queremos dar a nuestra ciudadanía. Otro problema también que deberíamos afrontar es la interinidad que tenemos en el ayuntamiento, ¿no? Como digo, nos abstendremos y solicitamos que se elabore cuanto antes este plan. Y bueno, ya que he señalado antes la unanimidad en el anterior, la unanimidad que ha habido en las negociaciones, pues señalar que este plan nos ha llegado a un consenso total, ELA no lo ha firmado. Eskerrik asko. EH Bildu, Ana Fran. Sí. Bueno, que la pirámide de edad del ayuntamiento se está convirtiendo en una pirámide invertida es el reflejo de la sociedad. Y necesitamos un plan para que la plantilla no se quede en desequilibrio y pueda responder a las necesidades y servicios que el ayuntamiento debe prestar a la ciudadanía. A nuestro entender, para que esto funcione, por supuesto que debe de haber una previsión de jubilaciones a medio plazo, como se refleja en este documento, pero también, y no menos importante, sería la otra pata que le falta a este plan, que sería la incorporación de la plantilla rejuvenecida. Es importante promover y animar a las trabajadoras de más edad a prejubilarse con compensaciones económicas, pero a la par o paralelamente hay que incorporar a las personas jóvenes. Hace pocos días escuchábamos al ministro Iceta hablar de la estabilización de la plantilla, abriendo las puertas a las instituciones públicas para realizar procesos de OPEs de diferentes modalidades, exámenes con concurso, solo examen, solo concurso o concurso para consolidaciones. O sea que las convocatorias podían ser mucho más sencillas y ágiles. A nuestro entender, habría que añadir a este plan de jubilaciones anticipadas el plan de incorporaciones y estabilización de la plantilla, en el que se reflejarían las necesidades de nuevos perfiles en la RPT y un calendario de OPEs. Por este motivo, creemos que es un plan que nace cojo. EAJ-PNV. Ay, barkatu. Vale. Bueno, se nos trae para su aprobación una propuesta de aplicación de diferentes leyes y artículos de las mismas, difíciles, complejas de entender, sobre todo cuando no eres técnico en la materia, o supongo que sindicalista, que eres mucho más conocedor de todos estos aspectos. Entendemos que se realiza esta propuesta de plan, entre comillas, con el objetivo de dar salida a la inminente y posible prejubilación o jubilación de empleadas y empleados de este ayuntamiento, concretamente 56 personas, según el listado que se nos ha adjuntado, que traerá consigo la renovación de diferentes puestos ocupados por personal que llevan trabajando muchos años en el ayuntamiento. Entendemos que no seremos capaces de decidir qué puestos son necesarios si no sabemos cómo los queremos estructurar, si no planificamos o prevemos qué puestos serán necesarios y qué perfiles los que deben cubrirlos. Entendemos que los recursos humanos son muy necesarios, pero la organización y planificación de los mismos también, porque de estos aspectos depende la eficiencia y la eficacia de la gestión de los servicios públicos y del servicio a la ciudadanía. Es obvio que hay que tener en cuenta la jubilación o prejubilación de las personas que trabajan en el ayuntamiento para evitar que se vean afectados los servicios. Ya nos pasó, de hecho, con la Policía Municipal o con algún otro puesto que, dicho coloquialmente, nos pilló el toro. Y, por lo tanto, prever en un futuro próximo la necesidad de cubrir esas 56 plazas probablemente no será tarea fácil, pero no podemos dejar de ser críticos porque llevamos demasiado tiempo hablando de la necesidad de realizar la valoración de los puestos de trabajo, la realización de la RPT, el organigrama de esta institución, y probablemente si lo tuviéramos ya realizado podríamos hablar con más criterio sobre estos aspectos para tener claros cuáles son las necesidades que tendríamos en un futuro próximo y así poder actuar en consecuencia. Se habla de las necesidades probables, de las modificaciones de ciertos puestos, sin definir absolutamente nada. Departamentos como Servicios Sociales, Desarrollo Económico, Obras, Ego Ibarra, Música Escola, Policía Municipal o personal de limpieza adscrito al propio ayuntamiento, algunos con necesidades ya detectadas, otros con posibles modificaciones o reestructuración que se plantean, pero no podemos ir detrás
de lo que viene. Es necesario anticiparse y prever. ¿Qué va a ocurrir si no planificamos lo que necesitamos? ¿Cuánto tiempo llevamos para hacer una valoración de los puestos y una RPT en condiciones? ¿Por dónde va la Administración del futuro? ¿Qué pasos debemos de seguir para cubrir las necesidades que la ciudadanía va a demandar en un futuro? Por ende, ¿qué modelo de administración y organización quiere este ayuntamiento respecto de sus recursos humanos? Son preguntas que creemos no se pueden dejar al azar. Planteamos que se realice un programa de racionalización de los recursos humanos que contemple las prejubilaciones y jubilaciones, por supuesto, las necesidades de personal de un futuro próximo, los perfiles necesarios para cubrirlos, la mejora o reestructuración de los puestos existentes, los problemas detectados generados por la falta de personal o por no estar adecuados a las necesidades detectadas generadas por la falta del mismo, e incluso el inicio del procedimiento para hacer que el personal de limpieza vuelva a ser municipal, así como las amortizaciones de puestos si fueran necesarias, porque se modifican o se reestructuran. Un programa que, como en otras administraciones locales, se ha realizado por fases, implementando estas con la valoración de los puestos de trabajo y la actualización de la RPT, así como la consolidación de las plazas de empleo temporal o interino. No podemos dar por bueno que se haga un plan solo y exclusivamente para previsión de prejubilaciones y jubilaciones, porque necesitamos hacerlo ya. No podemos utilizar las herramientas que nos otorga la ley como parche. Creemos que la organización de los recursos humanos va mucho más allá y no creemos que en este plan se recoge lo que proponemos. Bueno, ciertamente este plan de racionalización es muy necesario a la luz de la situación en la que se encuentra la plantilla del ayuntamiento. Yo creo que la documentación que figura entre la documentación del Pleno, donde está el texto y que pasó concretamente por la Comisión de Trabajo de Personal, pues es muy evidente, ¿no? La plantilla de este ayuntamiento está envejecida y, por lo tanto, a lo largo de, vamos a decir, el corto plazo, en los próximos años, va a haber una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento que se van a jubilar. Y de ahí que sea precisamente necesario este plan, ¿no? De todas formas, tampoco es un fenómeno que sea algo que afecta únicamente al Ayuntamiento de Eibar, es un fenómeno que se está repitiendo en otros muchos ayuntamientos, y este plan, de alguna forma, lo que nos va a permitir, por una parte, es que esas primas de jubilación anticipada se puedan abonar y, sobre todo, también que la salida del personal del ayuntamiento sea una salida escalonada, sea una salida más escalonada. Como bien decía, no sé si era Isabel la que lo mencionaba, se trata de un documento que se ha negociado con todos los sindicatos, falta únicamente la firma de ELA, que no ha firmado este documento, pero desde luego sí que es muy necesario, como digo, dada la situación. Pero tampoco es algo que lo tenemos que ver como un elemento aislado. Este plan de racionalización tiene que entroncar lógicamente con el resto de documentos y con el resto de trabajos que por parte del área de personal se están llevando a cabo a día de hoy, como es concretamente la evaluación de puestos de trabajo. En esa evaluación de puestos de trabajo, que bueno, todos y todas sabemos lo que sucedió con el anterior contrato, lo que se pretende es obviamente establecer un organigrama, porque esa evaluación de puestos de trabajo, ese trabajo que se va a realizar, no solamente va a suponer una valoración de los puestos de trabajo, sino que también lo que se va a realizar es un estudio de cuál es el organigrama que tenemos que tener en el ayuntamiento para poder atender las necesidades del futuro, porque las necesidades del futuro prácticamente las tenemos aquí encima de la mesa cuando estamos hablando de la administración electrónica. Y por lo tanto, de todo eso está de alguna manera incidiendo en este plan, ¿no? Un plan que, por otra parte, incluye la creación de puestos en la RPT y también la inclusión de plazas en ofertas de empleo público, que también, dadas las circunstancias, pues habrá que ir poniendo encima de la mesa. Pero, como digo, no quiero que se entienda que este plan de racionalización es algo que está aislado solo y que es algo autónomo, sino que lo tenemos que entroncar con los otros documentos que también se están trabajando y que pronto, como digo, verán la luz y que nos permitirán tener un organigrama que se ajuste debidamente a las necesidades de este ayuntamiento y, sobre todo, a las necesidades de los servicios que se tienen que prestar al conjunto de la ciudadanía. Bigarren txanda, Isabel.
Ana Fran, Mertxe. Bueno, bozkatu egingo dugu orduan 14. puntua, aldeko botoak lehenengo, mesedez. Kontrako botoak eta abstentzioak. Oso ondo. Amabosgarren puntua, 126 AI Murrategi eremuko birgaitze integratuko plan berezia behin betiko onartzea. Aprobación definitiva del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Área 136 Murrategi. Isabel, nahi duzunean. Barkatu. Vale. Bueno, pues el estudio socio-urbanístico del área 136 de Murrategi llevado a cabo en el 2016 para valorar el estado real de la zona ya describe el estado del barrio como degradado. En dicho estudio se habla del barrio como área degradada, cumpliendo con todos los requisitos necesarios para ello. Enumero: niveles de renta inferiores al 80% de la renta media del territorio, tasa de paro superior a la de Euskadi, importe de las obras de reurbanización superior al 40% del valor de las mismas, importe de las obras de rehabilitación de la edificación superior al 25% del valor de las mismas. Pues con estas maravillosas conclusiones, el Ayuntamiento inició los trámites necesarios para que el Gobierno vasco declarara esta zona como área de rehabilitación integrada y, por lo tanto, poder beneficiarse de la correspondiente subvención para la rehabilitación de este barrio. Correcto. Por supuesto debemos rehabilitar estos barrios, estas zonas degradadas, porque lamentablemente no es la única zona degradada que tenemos en Eibar. Y esto pues no es ni comprensible ni tolerable. No sé por qué tenemos más zonas así. No sé si es por dejadez, por incompetencia, pero el equipo de gobierno que tenemos permite que ciertas zonas lleguen a estos grados de degradación, en vez de tomar las medidas necesarias antes de llegar a estos extremos. La ciudadanía que vive en estas zonas paga sus impuestos igual que el resto de personas de Eibar. Es un deber ineludible que tengan los mismos servicios, las mismas condiciones de vida que las demás personas. Se deben tomar medidas, todas las medidas posibles, para que ninguna zona llegue nunca a estos niveles de degradación y no esperar a poner soluciones solo cuando se ha llegado a estos extremos. Eskerrik asko. EH Bildu. Sí, por fin, tras años de retraso, creemos, aprobamos definitivamente el Plan Especial de Rehabilitación de Murrategi. Desde EH Bildu también creemos que es interesante echar un vistazo al estudio sociourbanístico del barrio, redactado en 2016, o sea, ya han pasado 5 años y seguramente se encuentre ya obsoleto. Se habla del poco mantenimiento del mobiliario urbano y de la zona en general, del estado en que se encuentran las viviendas, con fisuras, desconchadas, o la enorme falta de accesibilidad que existe en el barrio. En definitiva, solo hay que darse una vuelta por el barrio para poder comprobarlo con nuestros propios ojos. Habla también que poblacionalmente, aunque Eibar durante los últimos 10 años mantiene la población, de hecho hay un estancamiento, Murrategi la está perdiendo a marchas forzadas. De 85 personas censadas que había en 2006, en 2016 ya había 60 y seguramente en 2021 sean menos. O mientras que la tasa de población extranjera en Eibar ronda el 10%, en Murrategi es casi del 35%. Un barrio con una enorme diversidad cultural. Y no es que la tasa de desempleo sea mayor que en Euskadi, sino que la tasa de desempleo de Murrategi es casi del 34%. Y como consecuentemente, pues una renta media muy inferior a la media ibarresa. Por eso creemos que además de las ayudas para la rehabilitación de viviendas del Gobierno vasco que se quieren conseguir con este plan especial, el Ayuntamiento tendría que hacer un esfuerzo como el que se ha hecho en Chonta o más. Uno, creemos que hay que complementar dichas ayudas que se pretenden conseguir del Gobierno vasco con ayudas extras municipales. Dos, también creemos que hay que poner en marcha un plan de inserción laboral específico para el barrio, viendo los números que se manejan, para dignificar su situación sociolaboral. Tres, eso y muchísima inversión municipal. No podemos depender nada más del Gobierno vasco. Es un barrio con mucho potencial para crear nuevas zonas de esparcimiento para el barrio y también para la ciudad en general, para poner en valor el río, la regata,
pero para eso hace falta invertir mucho dinero. E insistimos, y sabemos que es complicado también por la naturaleza de la empresa, pero se tendría que valorar un hipotético traslado del Trust Eibarres, tal vez en colaboración con la ESPRI, porque seguramente tendrá muchísima implicación económica también. No tiene mucho sentido que se haga semejante remodelación después de tantos años en el barrio, en sus calles, en la calzada, en las viviendas, en el pavimento, y sigan pasando por ahí decenas y decenas de camiones que deteriorarían a muchísima velocidad las mejoras que se hagan en el barrio. EAJ-PNV. Bai, Elkarrekin Podemos eta EH Bilduko bozeramaiek esan dutenetik abiatuta, bat eitzen dugu esan dutenakin, Murrategin einbiharreko lana eta plan berezia onartzeko premia fitxan bertan jasota zeuan, eta orain hiri-antolamendurako plan nagusi berria idazteko atarian gaudela, orain gatoz plan berezi honekin. Hitz egiten ari gara 28 etxe bizitzaz osatutako auzo batez, eta hitz egiten ari gara ez bakarrikan rehabilitazio integratu bat, baizik eta erabateko regenerazioa behar daben gune batez. Hace falta una regeneración porque lo que se ha producido ha sido pues, una degeneración. Y por tanto, con la rehabilitación de esas viviendas y con adecentar su entorno, probablemente no sea suficiente. Udal batzar honetan askotan komentatu izan dugu Eibarko ekialdeko auzuak birgaitzeko premia handia daola. Errebalen hasi eta beruntza joan besterikan ez dao, barrena ikusteko zelan daun, Murrategi da inguru guzti horren estremua, eta probablemente modu estremuenian bebai erakusten dabena zelako utzik erisa pairatu izan daben Eibarko ekialdiak oroar. Guk uste dugu biharrezkoa dela elkarlana Murrategi birgaitu alizateko. Eibarko EAJ-PNV udal taldetikan elkarlan horretarako borondate osoa erakusten diogu bai udal gobernuari eta bai bertan biziraneri bebai. Pentsatzen dugu elkarlanerako borondate hori udal talde guztiok partekatuko dugula eta beraz guraldetikan ez da inungo arazorik egongo elkarlan horretan aritzeko udal gobernuarekin eta auzotarrekin batera. Eta bai esan, hasieran esaten eman bezala, olako egoerak ematen dianian, eta Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak ondo aitzatu dau, txostenian jasota bezala, zelako langabezia tasa daun, zelako errenta bajua daun inguruan baino, etxiak konpontzia ez dala nahikoa izaten. Eta guk pentsatzen dugu olako inguru bat berpiztu ahal izateko aktibidadia generatzia dala elemento funtsezkoetako bat. Aktibidade hori ez dauka zertan aktibidade ekonomikoa izan bakarrikan, izan leike aizialdia, izan leike kultura, eta guk hor uste dugu aukera galdu bat eduki dugula bidegorriakin, eta ikusten dugu etorkizunera begira, logikoa dala, Eibar, Elgoibarrekin eta baitza Soraluzekin bebai batuko daben bidegorria ikusitza gainera zelako jende asko ari dan bertan ibiltzen, logikoena izango litzakela Murrategitikan pasatzia edo Asitzainetik pasatzia, eta guk hor planteatzen duguna da honekin batera inguru guztia birgaitzia. Espero dugu horretarako adostasunak egotia, hiri-antolamendurako plan nagusia adosterako orduan, uste dugu Murrategiko konexioa hobetu biharra daola tailer eskolatikan, eta espero duguna da hor benetan apostuak egin behar dianian, eta apostu ekonomikoak eta apostu inversoriak egin behar dianian, gaur puntu honetan emoten dan adostasun hori berriro be errepikatzia. Horrekin batera guk uste dugu hor inguruan Eibarko beko inguruko aparkaleku premiari erantzungo dion aparkaleku handi bat bihar dala hortikan gertu, balioko da bena bebai aparkaleku disuasorio bezala, eta hori da beste elemento bat aldabenain jendia bertan ingurutik pasatu alizateko. Esaten eban bezala, plan especial de rehabilitación integrada, hau biharrezkoa da área especialmente degradada izendatu eta gero,
Guk babesa emoten diogu punto honi, konpromisua daukagulako berreskuratzeko inguru hau. Espero duguna da, benetan hainbeste urte utzikerixa ez egotia, Eibarko beste inguru batzutan olako área especialmente degradada gehiago ez izateko. Eskerrik asko. Bueno, pues traemos para la aprobación definitiva el Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Área 136 de Murrategi, que es un trabajo que se tenía que hacer por parte del equipo de gobierno, especialmente una vez que tuvimos los resultados del estudio sociourbanístico del barrio que señalaban que el mismo estaba degradado y, por lo tanto, para hacer la solicitud de ARI es preciso tener, para hacer la solicitud de ARI, de área degradada, y de que sea declarada así, de área de rehabilitación integrada, es precisamente necesario tener este plan especial. Este plan especial que pivota sobre varios aspectos. Por una parte está el tema de las viviendas, que efectivamente ahí está señalado concretamente en el plan especial cuál es el estado en el que se encuentra, pero también hay una cuestión importante que recoge este plan y es concretamente el deber de conservación y mantenimiento que tiene la propiedad de las viviendas. Eso es algo que es necesario poner encima de la mesa, que todos y todas sabemos, pero que también señala y pone encima de la mesa este plan especial. Pero también señala la necesidad de que este barrio tenga servicios adicionales que este equipo de gobierno los estaba planteando incluso antes de que se haya aprobado definitivamente este plan especial de Murrategi. De hecho, nosotros en los presupuestos correspondientes al año 2021 tenemos en el área de urbanismo importes destinados concretamente a la compra de superficies en Murrategi, precisamente porque veíamos la necesidad de que esta regeneración empezara lo antes posible. Y por ello, aunque aquí parezca que los distintos grupos parece ser que tenían conocimiento de esto y noticia de esto, en ningún momento hasta ahora se ha realizado ningún tipo de aportación ni ningún tipo de apremio respecto a la necesidad de que Murrategi concretamente pues tuviera esa necesidad de rehabilitación. Como digo, que nosotros éramos plenamente conscientes de ello, pues porque en el año 2016 teníamos el resultado del estudio sociourbanístico que se había realizado y estábamos trabajando concretamente en este plan especial cuya aprobación inicial fue precisamente en el año 2019. Pero bueno, en cualquier caso yo agradezco el que por fin esté en la agenda de todos y todas, no solamente en la agenda del equipo de gobierno Murrategi. Ya avanzo que este año precisamente en el presupuesto del año 2021 existen concretamente ya partidas abiertas precisamente para iniciar acciones en el barrio de Murrategi, tal y como se explicó debidamente en la jornada informativa que tuvo lugar para los vecinos y las vecinas de la zona, y desde luego no cabe ninguna duda de que por parte del equipo de gobierno se hará todo el esfuerzo que esté en su mano, y me imagino que también para poder hacerlo será necesaria también la participación de las distintas instituciones, tanto del Gobierno vasco como también en su caso de la Diputación, pero también desde luego la aportación y desde luego la colaboración del resto de los partidos políticos de este consistorio, que precisamente tienen ahora mismo la oportunidad de hacer aportaciones de cómo se quiere que sea el Murrategi del futuro, precisamente con las aportaciones que estamos pendientes de recibir y que quedaron aplazadas hasta la primera semana de julio, precisamente a petición de los grupos, para hacer aportaciones al diseño del plan general. Es decir, ahí cabe la posibilidad de hacer unos planteamientos hacia concretamente cómo queremos el Murrategi del futuro. Los primeros pasos, desde luego, están dados. Ya se trabajó concretamente y fue de la mano del Gobierno vasco en la regeneración y creando un acceso al río, porque lo que se pretende es precisamente regenerar toda esa parte del río, la naturalización, y por otra parte también, lógicamente, está el cumplimiento de lo que figura aquí en el plan especial. Y por supuesto que los vecinos y las vecinas cuentan con el apoyo del ayuntamiento, y por supuesto el ayuntamiento llevará a cabo todo lo que esté en su mano para que lo mismo que han venido ayudas para otros barrios de esta ciudad, en concreto para el barrio de Chonta, todo esto se pueda reproducir igualmente en el barrio de Murrategi, y eso que no haya ninguna duda. Isabel. Bildu bai gorka. Bai, bueno, importantia da birgaitzia, etxe bizitzan aldetik eta
irigintzan aldetik, baina, bueno, berri dugu goratzen dut, pertsonen birgaitzia beharrezkoa dela, eta batez be, Murrategi inguru honetan, holako langabezi tasa altuakin horregatik uste dugu, txontan lindan laneratze plan antzeko bat, bertan jarri behar dela martxan. Ados gauz josukin, esan da benakin, gu bai aparko leku disasorio bat bertan kokatzen dugu, azeitain inguru hortan, uste dugu tokia proposana bertan izango zela, eta herriko sarreran geratuko zen. Bueno, sí que podemos seguir haciendo aportaciones. Tampoco hacía falta hacer una aportación relativa sobre todo a un equipamiento como es un centro cívico, que ya estaba recogido en el plan general vigente, redactado en 2006. Un centro cívico, casualidad, para 2 zonas degradadas, un centro cívico para la zona de Azeitain-Murrategi y otro centro cívico para la zona de Txonta. Casualidad, 2 equipamientos 15 años más tarde que no se han realizado. O sea que, bueno, está bien que en 2021 se recojan partidas pequeñitas en el presupuesto para hacerse con bienes en la zona, pero bueno, también hay que leer el diagnóstico del plan general vigente y hay un equipamiento pendiente en la zona que 15 años más tarde sigue sin hacerse, así que la velocidad tampoco ha sido extrema. JPNV. Ahí. El Plan General de Ordenación Urbana de Eibar, recomiendo a todos los miembros de esta corporación, hombres y mujeres, a revisarlo. Aprobado por el Partido Socialista, por el Pleno Municipal, con los votos favorables del Partido Socialista en el año 2006, en vigor desde el año 2008, si me equivoco me pueden corregir, recogía la aprobación de un plan especial de Murrategi. El compromiso del Partido Socialista con Murrategi, del que hoy se ha hecho tanto alarde, partido que lleva ostentando la alcaldía 34 años, desde 1987, entendemos que alguna responsabilidad tendrá no solamente en la redacción del plan, sino en la situación de degradación actual en la que se encuentra el barrio de Murrategi. ¿O es que ha querido el concejal de urbanismo, el presidente de esta corporación, decir que la situación de degradación que vive Murrategi se debe a la falta de compromiso de los grupos municipales de la oposición? Manda narices, si es así. Como decía el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado únicamente con los votos favorables del Partido Socialista, establecía la necesidad de la aprobación de un plan especial para Murrategi. En el año 2016, como bien se ha indicado, se presentó el estudio sociourbanístico por el cual se declaró Murrategi zona especialmente degradada y por el cual ahora se plantea el área de rehabilitación integrada con este plan especial. Bien, 2016, 5 años para la aprobación de un plan especial, ponen de manifiesto el inequívoco, inquebrantable, impecable, etcétera, compromiso de este gobierno municipal para con las vecinas y vecinos de Murrategi. 5 años. No creo que sea porque los grupos políticos municipales de la oposición hayan obstaculizado que el gobierno municipal hubiera podido avanzar con más determinación y con más velocidad. No lo creo, porque en todo momento lo hemos apoyado. Recuerdo en una comisión asesora de urbanismo que nos pareció bien. Y finalizo, 20 segundos que me quedan. Plan General de Ordenación Urbana de Eibar, aprobado con los votos del Partido Socialista, decía que se tenía que presentar un plan especial de Murrategi en el segundo cuatrienio, es decir, a más tardar, entiendo, 2016, año en el que no se planteó el plan especial, sino el estudio sociourbanístico. Como mínimo 5 años de retraso. Aún así, nuestro total apoyo, como no puede ser de otra manera. Bueno, yo agradecer desde luego el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, desde luego es muy meritorio y por lo tanto, pues bueno, yo le cojo el guante, ojalá sea así, no solamente con Murrategi, sino con todo lo demás.
Yo simplemente recordarle al portavoz del Partido Nacionalista Vasco que la aprobación del Plan General de Ordenación en aquel momento contó, efectivamente, como él muy bien decía, con los votos a favor del Partido Socialista, pero con la abstención del Partido Nacionalista Vasco que él representa. Por lo tanto, sí, el Partido Socialista, como equipo de gobierno, no se va a abstener ni va a votar en contra de lo que él mismo propone, pero desde luego tenía un compañero de viaje y una abstención, como él muy bien sabe, supone un visto bueno y una aprobación, porque si no se hubiese votado en contra. Por lo tanto, en fin, el Partido Socialista votó a favor, como no podía ser de otra forma, y tuvo de compañero de viaje al Partido Nacionalista Vasco. Responsabilidad, bueno, efectivamente, el equipo de gobierno siempre es responsable y efectivamente se podía haber actuado con una mayor celeridad. Yo lo que quería decir concretamente es que si bien el equipo de gobierno viene trabajando en este tema desde el año 2016, la oposición y en concreto los partidos que estáis aquí, concretamente el Partido Nacionalista Vasco, lo que quería decir, por si no ha quedado lo suficientemente claro, es que únicamente os acordáis de Murrategi cuando viene la aprobación definitiva del plan, no antes. Es decir, mientras tanto, este equipo de gobierno ha estado trabajando desde el año 2016 en adelantar todo esto. En las agendas de los distintos partidos, Murrategi no figuraba, salvo ahora, para intentar decir que el equipo de gobierno viene tarde. Bueno, el equipo de gobierno vendrá tarde, pero viene. Y ojalá este equipo de gobierno, para poder impulsar este tipo de proyectos, tuviera, en lugar de las piedras y los palos en las ruedas muchas veces de los partidos de la oposición, tuviera concretamente ese apoyo al que se ha referido concretamente el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, porque vendría muy bien, pero no le vendría bien al equipo de gobierno, le vendría bien a la ciudad, porque estos proyectos como el de Murrategi y otro montón, no son partidos del equipo de gobierno, aunque a veces, cuando se oye hablar a determinados partidos, parezca que son proyectos del equipo de gobierno. Son proyectos de la ciudad. Y, por lo tanto, ese compromiso es indispensable del equipo de gobierno, eso está claro. Pero también es indispensable que los partidos de la oposición sean responsables y, por lo tanto, jueguen a lo que tienen que jugar, que es a beneficiar los intereses de la ciudad, cosa que no siempre es así y que a veces brilla por su ausencia. En cualquier caso, yo me alegro de que haya, como digo, una voluntad de trabajar conjuntamente para rehabilitar Murrategi. Responsabilidad, bueno, efectivamente puede llegar tarde, pero llega, y este equipo de gobierno tiene ya planteamiento para este año, y ojalá las aportaciones que se realicen al plan general sirvan para enriquecer el barrio y para mejorarlo efectivamente. Bozkatu egingo dugu puntu hau, 15garrena da. Lehenengo aldeko botoak mesedez. Kontrako botoak eta abstentzioak. Oso ondo. Hamaseigarren puntua da, udal etxebizitza tasatuak arautzen dituen ordenantzaren aldaketari hasierako onarpena ematea. Isabel, nahi duzunean. Bueno, viviendas tasadas municipales. Son una tipología específica de vivienda de protección pública para personas con ingresos algo superiores a los establecidos para una vivienda de protección oficial. Algunas personas que reúnen las condiciones económicas en su tramo más alto para optar a la vivienda de protección oficial pueden estar también interesadas en optar a un tipo de vivienda protegida de precio algo superior, pero en todo caso muy inferior al del mercado libre. La ordenanza reguladora de este tipo de viviendas que tenemos actualmente también tiene más de 13 años y fue aprobada durante la burbuja inmobiliaria que acabó con una crisis financiera y la bajada del mercado inmobiliario. A pesar de esta bajada, la vivienda sigue siendo uno de los problemas más importantes para la ciudadanía. Los precios de las viviendas estarán bajando, pero aún así no es fácil afrontar una hipoteca, en especial para la juventud con los trabajos precarios a los que acceden. Lo que no ha bajado precisamente en cualquier caso son los alquileres, más bien todo lo contrario, están por las nubes. Claro que hay personas interesadas en optar a este tipo de viviendas. Lo que no hay es vivienda tasada suficiente para cubrir las necesidades reales de la ciudadanía y, como decía, en especial de nuestra juventud. Porque no me cansaré de decir que es un derecho para todas las personas disponer de una vivienda digna. Esta modificación de la ordenanza se puso encima de la mesa debido a una vivienda de este tipo situada en Sautxi, ya que con la actual ordenanza tenía problemas para encontrar una persona inquilina.
Pero aprovechando, la verdad es que se ha dado un buen repaso a esta ordenanza, renovándola y adecuándola a las circunstancias actuales. Es de suponer que esta modificación será aprobada ahora y una vez sea aprobada se expondrá información pública durante 30 días y si no hay alegaciones quedará aprobada definitivamente al ser publicada en el boletín. Nuestro voto será favorable. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Isabel. EH Bildu. Ez. EAJ-PNV. Bai, labur. Eskerrak emon, esan behar nitxun gauza asko elkarrekin Podemoseko bozeramaileak esan ditu, baina legian egokitzapen bat dala. Nik oroitzen dut, imesan sartu nintzanean nola eukioen un kaso bat, etxe bizitza bat ezin zala saldu merkatuko prezioak hain zuzen bet asatutakoak baino merki hau egotera helduzi alako. Eta guk pentsatzen dugu ordenantza honetan planteatzen dian aldaketak egokisak diala hain zuzen be horregaitxik, ez? Kontua da, ez emoti aukerak etxe bizitza tasatu bat daukanak zera eukitzeko, espekulaziorako aukerak eukitzeko, baina bai beste bizitzako zirkustantzien gaitxikan batzutan etxe bizitza hori alkilau alizatia adibidez hori da planteatutako gauzetako bat guri hori zentzuzkoa iruditzen jako eta legera egokitzia bebai, gainera legiak berak esaten dago uste dut, okerrez bali manau, egokitu biharra daola. Orduan, guri iruditzen jako ondo daola etxe bizitza tasatu bat daukanari eragozpenak ez sortzia eta eraberian, esan bezala, horrekin negozio bat eitxeko aukera emon barikan, bai alokairuko etxe bizitza merkatuan edo etxe bizitza eskaintza areagotu alizatia. Alan dabe, uste dugu bai falta zaigula gogoeta bat etxe bizitza politikan inguruan udal mailan. Ez dut uste, ona danikan, horren inguruko gogoeta, hiri antolamendurako plan nagusiaren gogoetan sartzia zuzenian, uste dugu bai litzakela interesantia horren inguruko hausnarketa partekatu bat egotia udalbatza honetan, eta bai botatzen dugu faltan, baina edozein kasutan, eta udalbatzar buruak berriro be ez desan ein aurreko puntuan egin daben argumentarioa, hemen bebai alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Bueno, el texto que se trae concretamente es la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de las viviendas tasadas municipales, que es un texto que ha venido trabajándose en la Comisión de Urbanismo y que, como el propio informe señala, se debe básicamente a que la actual ordenanza reguladora de estas viviendas tasadas es del año 2008 y ya el texto legal no se ajusta a la realidad de hoy en día. Ciertamente hay una idea que es concretamente la que motiva de alguna forma, además de esto, además de su adaptación a la situación actual, que también justifica este texto, que es la flexibilización del requisito de empadronamiento, de tal manera que haya una mayor facilidad para la venta de este tipo de viviendas, como digo, de tal forma que responda o se responda a la situación actual, a la realidad actual, y que por lo tanto es preciso, dadas las circunstancias, que aprobemos este texto cuya fundamentación pues está debidamente recogida en el informe que se aprobó en la Comisión de Trabajo de Urbanismo. Isabel, Josu, bozkatu egingo dugu beraz 16. puntua, udal, bai, bueno, lehenengo aldeko botoak mesedez. Kontrako botoak eta abstentzioak ez dauz, bale. Mozioak orduan, orain, 17. puntua da, Errebal bizirik auzo plataformak aurkeztutako mozioa Errebaleko udal merkatuari buruz. Bai, Isabel, nahi duzunean? Abarkatu. Vale.
Bueno, pues hace ya más de 13 años que se derribó la antigua Plaza del Mercado, con el consiguiente traslado de los puestos al Rialto, eso lo sabemos ya, eso sí, con la garantía de que estos puestos volverían a la plaza en 3, 4, 5 años a la Plaza Nueva. 13 años en los que poco a poco estos puestos han ido trasladándose, incluso cerrando, porque el tiempo pasaba y nuestra pequeña Sagrada Familia seguía en obras, cuando no paraba. No ha sido ninguna sorpresa la negativa del equipo de gobierno socialista a que los pocos puestos que han sobrevivido a esto volvieran a la Plaza de Reval, a pesar de la garantía que ellos mismos le dieron. Y no es ninguna sorpresa porque después de la nefasta gestión que se ha llevado a cabo en todo este proyecto, pues ahora es que solo caben 6 puestos. 6, sí, con lo grande que es el espacio de Reval, con lo grande que va a ser el edificio, solo caben 6. Sería de risa si no fuera triste. Triste que tengas tu puesto, tu negocio, te trasladen con la garantía de volver, pasen los años y pasan los años y veas cómo no se cumple lo prometido con la excusa de que sus licencias han caducado. Pues claro que han caducado, no van a caducar. Pero la pregunta es ¿por qué han caducado? Pues porque la incompetencia socialista en la gestión de este proyecto, que más de 13 años después seguimos arrastrando con este tema. Y por culpa de esto, los puestos ahora pretenden que se queden fuera. ¿Qué va a ser de estos negocios? ¿Qué va a ser de estas personas cuyo sueldo depende de su negocio? Pero es que, claro, pensando fríamente, ¿cómo lo van a cumplir? Si es que si fueran los puestos actuales a la plaza, es que no habría prácticamente puestos que licitar. Porque vuelvo a recordar, 6. En diciembre del año pasado, este pleno aprobó la adhesión al manifiesto Plaza Ará que presentó la asociación Reval Bizile Causo con los votos a favor del PNV, H. Bildu y Elkarrekin Podemos. En este manifiesto el punto 3 dice, solicitamos al Ayuntamiento de Éibar que habilite los procedimientos que resulten necesarios para mantener viva la Plaza del Mercado sin dejar a nadie fuera. Repito, esto ya lo digo yo, sin dejar a nadie fuera. Como no quedaba bonito votar en contra, el PSE se abstuvo a pesar de sus reiteradas negativas a que estos antiguos puestos que aún quedan, volvieran. Bueno, afortunadamente, parece ser que las baserritarras volverán todas, pero no nos equivoquemos. Volverán por la presión que se ha llevado a cabo, por, tanto la presión social de la gente como la de los partidos de la oposición. Pero bueno, como decía el punto 3, que fue aprobado por mayoría en el pleno de Éibar, pues está en contradicción con los pliegos que se han sacado desde el equipo de gobierno y que no respeta este pleno. Pleno que recuerdo es la máxima representación de la ciudadanía ibarresa. Pues la verdad es que da que pensar. Nuestro voto va a ser a favor de que se respete la decisión, la votación que se llevó a cabo el pasado de diciembre y que vuelvan los puestos, los que quedan, a la nueva mini plaza de Reval. Gracias. EH Bildu. Arratsaldeon. Bueno, Isabelek beti itzen duzkulako azalpen bat, baina nik nahi ditut gauza batzuk pizka gehiago zehaztu. Esan dozu, Errebalen zegoen merkatu plaza bota zebela, bueno, ez zeben berez bota, erabaki bat egon zan Errebaleko plaza botatzeko, eta gure ustez importantea da gogoratzia nondik gatozen, gauzak ez dira alako berez sortzen. 2007 Eibarko udal gobernuak erabaki zeban merkatu plaza botatzea, bueno, 2007 erabaki zeban bertan zeuazen postuak bertatik ataratzea, ustutzia, eta 2008ko urtarrilean bota inzeben udal erabakiz, PSeren erabakiz, Errebalen zeuan plazako eraikina. Zergaitzik, ez dakigu zertarako, zentro komertzial bat eraikitzeko zergaitzik, ez dakigu, baina behar bada momentu horretan zeuan eraikitze bun horri erantzuteko. Hori gogoratu behar dugu, gauzak esan duten moduan ez dialako bere sortzen. Eta ordutikan, badakigu, indozu Isabelek egin dago errepaso bat, eta ze gertatu dan. Bitxartean eukido gurri altuan merkatu plaza prekarizo bat, bertan iraundabenek eta merkatu plazia bizirik mantendu dabenek, hasieran bazeken esperantza bat, promesek udal honek, Eibarko udal gobernuak itxe zituen promesek sortzen zetzen esperantza bat, gero udalarekiko mesfidantza bat eraiki zeben, eta gure ustez hori guztiz ulergarri da. Baina eraiki nahi zeben
batzuk eta beste batzuk be, eraiki nahi zen zentro komertzial horren kontra jende asko bazegoazen inguruko bizilagunak, bazegoazen dendarizak, herritzarrak orokorrian, eta azkenean 2013an Eibarko udalak inzan parte hartze prozesuat, eta nik ona nahi neban heldu. EH Bilduk parte hartze prozesu hori einzan momentutikan, parte hartze prozesu horren ondorizuak euki ditzu erdigunean eta euki ditzu lanabez. Bat, importantiena, Errebalen ez da zentro komertzialik egongo. Hori izan zen, erabakirik importantienetako bat. Eta prozesu horrek hori erabakitziaz gain, Errebalen inguruko oinarri batzuk be zehaztu zitsuan. Eta ordutik lehen esan dute moduan, EH Bilduk orduan adostutako oinarri horrek euki ditzu helmugatzat. Eta gure urte hauetan, joan dira urte batzuk, gure proposamen eta ekarpen guztiak bide horretatik joan dira. Erabaki genduan, zentro komertzialik esala egongo, hau da, kontinentia esala zentro komertziala izango, erabaki genduan bertan Merkatu Plaza joatiaz gain, Errebal izan behar zala kulturarentzako azpiegitura eta kulturarentzako traktore, baina gaur, Merkatu Plazan zentrauko gara. Beste ondorizuetako bat izan zen, Merkatu Plazia, ondiokan martxan ez dagoan Merkatu Plaza hori, garaira egokitu behar dela. Karo, 2007 ustu genduan Errebaleko, ustu zeben edo ustu zenduten Errebaleko Merkatu Plazia, eta 2021 urtean jarriko da martxan berriro Errebalen Merkatu Plazia, hau da, 21 mendean. 20. mendian ondo zebilen Merkatu Plaza Errebalen, baina hain 21. mendera egokitu behar dugu. Beste ondorizuetako bat izan zen, Rialtuan baserritzarrek irabazi daren bizibilidadia bermatu behar dabela berrizak. Eta Merkatu Plazan filosofia eta praktika bertako edo gertuko proiektu ekologikoetan oinarritzu behar dela. Eta aktibidade ekonomikoa edo komertziala, bertako aktibidade komertziala ingurura egokitu behar dela eta minorista izan behar dela. Eta horretan ibili gara buru belarri azkenengo urtietan, batzordietan, bestelako bileretan, aurrekontu negoziazioetan. Uste dut, EH Bildu zoze izan bada kontu honekin izan dela tematiza eta oso buru gogorra. Beraz, esan duten moduan, ondorizuetako bazan, plazia 21. mendera egokitu behar dela. Hori, ez dakagu besterik, 20. mendian bota zebelako. Eta ezin genke pentsatu, Rialtotikan Errebalera toki aldaketa huts batek egokitzapen hori ekorriko dabenek. Edo toki aldaketa huts batek lortuko dabenik Errebal traktore eta erakargarri izatia. Alde batetikan badakigu, traba juridikoa badauzela, hori holan izateko automatikoki, Rialtotikan Errebalera gauzak eruateko. Hori jakinda, hasiera batian, baserritxardanak ezin zira joan Errebalera. Eta Isabel zuk esan dozu, azkenian baserritxar guztia joango dira. Ez azkenian baserritxar guztia joango dira. EH Bilduk zein badau, izan dalako marra gorriza horretan jarri. Eta zera baldintza juridiko horietan topau dugulako moratoria bat emoteko aukera baserritxarreri eta horregaitzekan joango dira. Ez da dira gauzak berez gertatzen. Reskatean alde inezeban peskateri arraindegikuakin beha alegindu gara soluzio bila, alternatiba bila, aukera mordua aztertu eta proposatu ditugu eta horretan be ibili gara. Eta gainontzeko postu guztiak gure ustez be behar dabe soluzio bat, baitza paragueruak be. Baina pentsatu behar dugu zein da soluziorik onena. Behar bada soluzioa ez da hartu eta postu aldaketa bat emotia. Uste dugu soluzio horren inguruan, 11 izan aldirala soluzioak, danon artean behar dugula berba, baina ez dakala zetan postu finko batera pasatzera izatia. Eta, bai, bestela gero jarraitzuko da dakat gauza gehiago esateko. Bai. EAJ, PNV. Forma mesedez. Eskerrik asko. Maitatzeko lehengo bi gauza egin behar da. Lehengo eta behin ezagutu. Eta gero errespetatu.
Ezagutu barik eta errespetatu barik ezin da maitxatu. Ez persona bat, ez herri bat, ez da merkatu plaza bat be. Orduan, lehenengo eta behin, uste dut, udal batza ontako kide guztiok, egin beharko gendukela, lehenengo eta behin gure herriko plazia ezagutu, eta bigarrenik gure herriko plazia errespetatu. Maitatzia ez dut eskatuko, nik maitxe dut nire herriko plazia. Ez dut eskatuko maitatzia. Baina ordezkari publiko bezala, herri hontako agintari bezala, gure herriko plazia ezagutu eta errespetatzia, bai, eskatzen diet udalbatzar hontako kide guztiei. Ezagutzeko zein biara, lehenengo biara plazara joan. Eta nik eskatuko nien zinegotzi guztiei plazara joateko. Eta behin plazan, begitara begira, plazan daudeneri, galdetzia ia zer sentitzen duten. Ia zer sentidu duten urte guzti hauetan, eta ia zer sentitzen duten orain. Entzun eta errespetatu. Azteko hori. Eta berdin egin leike, urte hauetan, plazatik irten diranekin bebai. Zer sentidu dute urte guzti hauetan. Eta zer sentitzen dute. Hau esaten dut badakidalako, eta ez dut uste plazan daudenek guztiek gezurra esaten destenikan, ez dala hori, udal batzarrontako zinegotziok eitzen duguna. Ez da hori. Eta urte guzti hauetan ez dakit, udal gobernutik zein izan da azkena, bueno, bai, baten bat joaten da, baserritxerren gana behintzat. Eta beste bat ibili izan, Eibarko da JPNV udal taldetikan zuzenketa bat sartu den unian baserritxerrendako karpa bate jartzeko. Baina postuetan dauzenekin hitz egitera zein joan da, azkenengo urtietan. Esan bezala, ze nik uste dute bai Elkarrekin Podemoseko eta bai EH Bilduko bozeramaileek ondo azaldu dutela plazakin zer gertatu dan 2007 ona, baina baina nahi dut gogoratu, lehenengo 1989an, Iñaki Arriolak prometidu zeban merkatua konpontzia. 2003an prometidu zeban merkatalgune bat, merkatu plazia barne. 2007an, 2003ko fotomontaje igual erabili zeban kanpainan, baina hauteskunde bezperan, 2 egun edo 3 egun lehen inoren duen zeban Errebaleko merkatu plazia. Baina orduan be, zentro komerzial hartan, zinakin, ni ez neuan ados, ni personalki ez neuan ados, baina zentro komerzialarek hartan be, merkatu plazia mantendu itzen zan. Eta gero, parte hartze prozesu bat etorri zan. Eta parte hartze prozesu horretan bebai, merkatu plazia mantendu itzen zan. Zer gertatu da, urte guzti hauetan? Eskubidea galdu da segaitxikan. Azkenengo eskubidea kadukau zanean 2017an, zein joan zan merkatu plazara esatera, hau kadukatzera doia, guazen begiratzera zelan renobauleiken konzesinua. Norbait joan zan? Ez jarri larpegi hori, badakitxez ez, horretxik esaten dut, badakitxez ez. Merkatu plazia nahi izan zan itxi, Eibarko da JPNVek holan salatu zeban publikoki 2014an, eta demostratu dana da, ordutik anona esan duguna, Alderdi Sozialistak merkatu plazia nahi zebala itxi. Ez zebala nahi Errebalen daun merkatu plazia. Eta eztabaida askotan esan dugun bezala, hemen defenditzen dian gauza batzuk ez gara gai merkatu plazara joan, begitara begira eta aurpegira esateko. Ez gara gai. Eta bai, txosten juridikoak dauz guk bebai ezagutzen doguz. Txosten juridikoren bat dao eta ala baldin bada mesedez esan zein eta ze puntutan esaten dabena Errebalen ezin leikezela bi arraindegi egon. Txosten juridikoren bat dao esaten dabena Errebalen ezin leikela aterkinen postu bat egon. Eta azkenengo gauzia esatera noia, ze denbora agortzen ari jata. Aitortu nahi dut. Naiz eta diferentzia ondixak eukido guzen, ekonomia batzorde buruak, aurrekuak, behintzat, saiakera inzebala gurekin akordio batera heltzeko, eta eskatu zizkigula proposamenak.
Baina orain, egin dana, izan da, aurkeztu, boletinera bidali bezperan, hauek dira plieguak, eta ekarpenak itxeko aukerarik ez. Ez, hau alkatian ebazpenez izango da. Hori izan da, oraingo zinegotziaren akordio borondatia. Aurrekoa bintzat saiatu zan berba itzen. Eta ez ginean heldu adostasun batera, egisa da. Baina saiakera bat egon zan. Orain ez da egon hori bez. Bueno, desde luego lo que en este proceso de todos estos años se ha vivido es un intento claro, y además lo digo sin ningún tipo de tapujos, de utilizar Errebal como desde luego un arma política y como un arma de desgaste contra el equipo de gobierno. Por la gestión, ciertamente, por la gestión, pues porque hasta cierto punto han ido ocurriendo una serie de cosas que ajenas, por cierto, a este equipo de gobierno, porque, en fin, que viniera la crisis del año 2008 y que la empresa que tenía que construir el centro comercial, por cierto, Yosu, con la que el Partido Nacionalista Vasco de aquel momento estaba de acuerdo, que quebrara, pues es algo que desde luego es ajeno al equipo de gobierno. Posteriormente allí hubo un aparcamiento y posteriormente pasó lo que pasó con Dragados. Y aquí todo el mundo, en lugar, yo por eso lo decía antes, aquí todo el mundo, en lugar de ponerse del lado del equipo de gobierno y de decir qué malo es Dragados, vamos a intentar darle la vuelta al asunto y ponerle a Dragados en su sitio, no. La decisión fue, no, ahora vamos a aprovechar que Dragados está haciendo lo que está haciendo para ir en contra del equipo de gobierno y seguir desgastando al equipo de gobierno de aquel momento. Y luego resulta que pasa lo que pasa con Dragados, que resulta que retira todas las demandas que tiene contra el ayuntamiento y nos indemniza con 350.000 euros, ni más ni menos. Fijaos la responsabilidad que tenía el equipo de gobierno en todo aquello que estaba pasando, que un equipo de gobierno que tuvo que tomar la difícil decisión de rescindir un contrato nada más y nada menos que con Dragados y con el retraso que ello iba a suponer para la gestión del edificio y para la construcción del edificio. Aquí hay unas cuestiones que se han utilizado, y digo, se han utilizado perversamente, además, en contra del equipo de gobierno. En primer lugar está el tema de los puestos. Los puestos de las baserritarras, ni línea roja, ni nada por el estilo. Por parte de este equipo de gobierno, la voluntad de siempre ha sido que los puestos de las baserritarras se mantuvieran en la plaza de Errebal. Y eso ha sido así. Y además ha sido así a pesar de que ha habido gente, porque a nosotros también nos han venido a decir, ha habido gente que ha ido malmetiendo y ha ido diciendo información falsa, siendo consciente de que eso era falso. Porque a nosotros también nos han venido a decir concretamente todo eso. Y eso se ha utilizado. Y eso de las baserritarras, de si van, no van, eso nunca ha estado en debate, nunca, porque se ha hecho todo lo posible y más en contacto con Andirao para intentar que eso fuera así. Es cierto que se ha intentado que, como se fuera a Errebal, se ajustara a la normativa actual y se ajustara a lo que es una plaza moderna y una plaza, pues estilo, como se comentó en el proceso participativo, cuando se estuvo hablando concretamente de la definición de la plaza. Por lo tanto, eso no ha habido discusión. Tampoco hay discusión sobre el tema de los puestos, actualmente los puestos fijos que están en Errebal, pero no es una decisión política, es una decisión legal. Es decir, es necesario hacer una licitación para que los puestos que están a día de hoy en el Rialto tengan posibilidad de ir a Errebal, pero no lo dice el equipo de gobierno, lo dice la ley. Aquí el secretario se ha aburrido de hacer informes conteniendo esa especificación, porque lo dice la ley, no porque lo digamos nosotros, porque lo dice la ley, y por lo tanto hay que cumplirla, nos guste más o menos. Nadie está hablando de que nos gusta lo que dispone la ley, pero tendremos que cumplirla. ¿O qué pasa? ¿Que quien está invitando a incumplir la ley luego va a asumir las responsabilidades del incumplimiento? ¿O la vamos a tener quienes firmamos? Y por otra parte, en cuanto a la definición de la plaza, la actual definición de la plaza está trabajada en un proceso participativo. En un proceso participativo con agentes del comercio local, de aquí de Eibar, de fuera, etcétera, que concluyeron
que el diseño de la plaza tenía que ser el de los 6 puestos para que fuera una plaza variada, para que fuera una plaza de primer nivel y, sobre todo, porque era lo que se quería en aquel momento en ese proceso participativo, para que fuera similar a la plaza de Azcoitia, creo que recordar. No sé si era Azcoitia o Azpeitia, una de las dos. Azpeitia. Y eso es lo que se quería. Y eso es lo que se quería. Y, por lo tanto, el equipo de gobierno lo que ha venido trabajando es para conseguir eso. Para conseguir eso. ¿Y qué es lo que se ha encontrado al otro lado? Bueno, pues lo que se ha encontrado concretamente al otro lado ha sido 3 partidos políticos que han utilizado el proyecto de Reval única y exclusivamente para desgastar desde distintos frentes, no solamente desde la construcción del propio edificio, sino para desgastar internamente, trasladando mensajes erróneos. Antes comentaba Igone, inseguridades de la gente respecto del equipo de gobierno o respecto a quien iba por detrás contando mentiras respecto al equipo de gobierno, porque claro, eso también hay que tener en cuenta, porque lo mismo que, como soléis decir, os van contando, a nosotros también nos vienen contando. 5,20, algo menos que tú. Y por lo tanto, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Reval como arma política y como arma de desgaste. Y un ánimo constante por parte de los partidos políticos de poner a los distintos agentes económicos en contra de este equipo de gobierno de manera absolutamente injustificada. Isabel. Bueno, pues no me sorprende que la manera que tenga de defenderse el alcalde sea que cada vez que la oposición no está de acuerdo con algo que se ha hecho, que no le baile el agua al equipo de gobierno, pues sea todo por un intento de desgaste. Pues no, la oposición tiene la función de controlar las políticas del equipo de gobierno. Esa es una de sus funciones, aparte de aportaciones y todo lo que quieras. Entonces, evidentemente nadie, ni el equipo de gobierno ni la oposición lo hace todo bien. Y el señalar estas cosas, estos fallos o estas posibles mejoras, no es por intentar llevar a cabo un desgaste, es por intentar mejorar la vida de la ciudadanía. Eso en primer lugar. Es que a mí, sinceramente, es que ya me cansa cada vez que oír este argumento, porque además de no válido, está continuamente en vuestra boca. Por otro lado, con respecto a las baserritarras, hemos pasado, como decía Josu, y eso también fue muy a agradecer, la verdad, porque cuando las cosas se hacen bien se dicen también, pasamos horas hablando y discutiendo sobre los pliegos, sobre todos los pliegos. Y como decía Josu, es muy a agradecer que eso se hiciera, incluidas los pliegos de las baserritarras. Y bueno, nunca vi ninguna intención de que fueran. ¡Opa! Yo no he sido. Nunca hubo una verdadera intención de que fueran todas. Y la primera vez que se me dijo que iban a ir todas, porque se me dijo, fue, pues no sé, hace un par de semanas o así, una cosa así, y se nos dijo que iban a ir todas, y la verdad que para mí fue una grata sorpresa, una sorpresa muy grata. Con respecto a los problemas jurídicos, que sí, que seguro que habrá problemas jurídicos porque caducaron las licencias, porque ahora no pueden ir, pero es lo que he dicho antes, es que se han dejado caducar. Claro que habrá problemas, pero vamos a intentar solucionarlo. A ver, es que si a mí mi licencia se me ha caducado por culpa de que se ha alargado este proceso, luego discutiremos si era de dragados, si era de... No, culpa mía no es. O sea, y ahora me tengo que quedar yo fuera. Pues sinceramente a mí no me parece en absoluto justo, y me solidarizo con las personas que esperemos no se queden fuera. EH Bildu. Utilizar Reval como arma política. Benetan, harritsutzen gaitzu hori entzutiak esaten dozu, sabrás por la gestión, por cómo han ido ocurriendo las cosas, es que ez dira pasau 2 urte, 3, 4, 5, 6, 14 urte pasatu dira. Eta etxen da bena da balones fuera,
zuek sari esaten dozuenean, no es nuestra culpa que en el 2008 pasó la crisis que pasó, osea, 2008 izan, zuk aipatu dozu, 10 urte baino gehiago joan dira ordutikan, eske 2007tikan 14 urte joan dira. 2013an izan zen parte hartze prozesua, zenbat urtera izan Errebaleko obra? Parte hartze prozesua amaitzu eta zein jarraitzu zeban lanian, jarraitzu zan udal gobernuak laniak obra berehala hasializateko, berehala bere denborak eta bete eta noski. Udalarekiko, udal gobernuarekiko gizurrak. Eta hori holan botatzen dozunean, emoten daudano gabiltzala gizurrak esaten udal gobernuarekiko amendik eta handik, nik ez dakit espezifikatzen badozu hobeto danok zakuberian esartzeko, mesedez. Da gero, pleguak aipatu dituzue. Oin esku artean dakagun tresnarik baliagarri zena merkatu plaza izateko erakargarriza eta itzindariza plegua dira. Eta ezin dozu eukatu, EH Bildu egon dela aurreko garapen ekonomikoko zinegotzizakin etengabe, eta ingoz zinegotzizakin, eta jo zurekin bebai, plegoen inguruan berbetan eta ekarpenak itzen, eta hori ezin zinki ukatu. Eta egon gara, eskuzabal eta gainera adostasun batera heltzeko helburuakin uste dugulako adostasuna, edo uste dugulako, edo nahi dugulako merkatu plazia benetan behizatia erakargarriza, itzindariza, eta behingoz zabaltzia. Eta noski begirune bat zordetzegula rialtuan urte guzti hauetan egon diranei. Udalonek zordetze begirunea, begizetara begiratzea eta begirune bat zordetze. Eta gure ustez, parte hartze prozesu horren ondorizuak betetzeko eta merkatu plazia itzindariza eta erakargarri izateko, lehen esan dute moduan, seguru honek ezin leikein hartu hor dauzen pustuak eta ara eruan. Horrek berez, seguramente funtzionatuko ez da belako. Baina kanpuan geratuko diranentzako, edo geratu aldiranentzako soluzioak uste dugu udalonek bai topatu behar ditzuala. Edo badagokizola soluziorik onena topatzia jendia bazter batian eslagatzeko. Ze gehiago esan behar eman. Egiza da, parte hartze prozesuaren ondorizuen arabera, 6 postu finko basegoa zen, eta 6 postu finko hien inguruan ekarpenak etxeko aukera eukidogu, eta nire harritxu itzen da, Isabelek esatea, los 6 puestos, bueno, eska, aparte, aspaldi dauera bakita, 6 postu izango dirala, eta horien inguruan Podemos ezer esaten orain arte ez dugu entzun. Mozioari lotuta gabiz berbetan oso orokorrean, eta mozio baten inguruan, eta 3 puntu dakaz. Hirugarrenakin bat gatoz, ez dakago inungo arazorik uste dugu eztabaida publikoak beti aberatzak dirala, orduan bat gatoz 3. puntuakin. Lehenengo puntuan aldi bozkatu genduan oindala, ez da izen bat pasaudan, urte bete edo hilabete batzuk eta... Abenduan, bale. Oindala hilabete batzuk eta horrekin bat gatoz, eta bigarren postuaren alde uste dugu ezin dugula bozkatu, eta hor... Aztenidu ingo ginak, orduan eskatzen detzeu mozio aurkeztu daben asoziazioari puntuka bozkatzeko aukera. EAJ-PNV. Los hechos no dejan de existir por el hecho de que se los ignore. Baserritxarrena, bueno, nik uste dut Elkarrekin Podemosekuak ondo esan dabela, gu bebai konfirmazioa oindala azte gitxi batzuk eukigogu, egisa esateko. Eta puntu honetan gainera, handiraukin urtiak, daroiagu berbaitzen prozesuan nundik norakuak bertatik bertara ezagutzeko. Handiraukin eta plazan daozen baserritxarrekin zuzenian baitxabe. La realidad... ¿El Partido Nacionalista Vasco estaba de acuerdo con ese proyecto? Claro que estaba de acuerdo, nik neuke esan dut. Baina momentu hartan zeba zeuan EAJ-PNV proiektu horren alde. Proiektua horren alde zeuan Alderdi Sozialistak bultzatu zebalako Korte Ingles batego gainen, zeinak ekarrinko zeban Eibarko zentruan desplazamientua. Eta horren aurrian kezka bat zeuan tokiko merkataritzari kalte egingo zitzaiolako. Eta momentu hartan EAJak pentsatu zebana, zoek pentsatu zeban bezala, eta beste, por cierto, Eibarko dendarixen elkartiak pentsau zeban bezala momentu hartan, pentsatu zeban bipolo bat sortu behar zala. Eta zehozer erakargarrisa sortu behar zala Errebalen konpensatzeko. Horregaitxikan zeuan alde Eusko Alderdi Jeltzalea, eta merkatu plaza barne zeuan. Hori ez zeuan zalantzan 2007an. Eta
EAJak gaur jarraitzen dau pentsatzen, bihar diala konpensazio ariketa batzuk Errebalen 14 urte guzti hauetan gertatu dana gaitxikan. Se izan da 14 urte de convertir Errebal en cochambre y de acelerar la degradación de la zona este de la ciudad, partiendo de Errebal. Horrega gaitxikan uste dugu benetako apostuak enbia diala. Baina hemen izan bilera baten, etorri zianak merkatu plaza batzutako zuzendarixak, azpeitxiko ordezkari politikua barne, egun hartan, hemen planteatzen zan Errebalen egotea degustaciones del mundo. Hori zan hemen planteatu zana. Eta orduan planteatu zan atzera be merkatu plaza batera bueltatzia. Baina inork ez genuna espero izango zan merkatu plaza berri bat izatia, kanpoan utzitan merkatu plazan zegoazenak. Eta hori, merkatu plazan dauzeneri aurpegira esateko, ausardia falta jako udal gobernu honi. Dragados, retrasos. A este portavoz de este grupo municipal se le acusó en varias ocasiones de mentir y de decir mendicutadas, literalmente, por decir que Dragados tenía retrasos en la ejecución de las obras de Errebal. Y después de llamar mentirosos a los concejales y concejalas del PNV, el Partido Socialista, el gobierno municipal, rescindió el contrato con Dragados. Lo que hicimos fue advertir, palos en las ruedas. ¿Dónde están las facturas y los justificantes de pago a las subcontratas que llevamos meses solicitando para poder hacer la fiscalización del seguimiento de las obras de Errebal? Vale, bai, amaitzen noia. Cosas ajenas. Algunos llevamos 14 años viviendo ahí y viendo cuál ha sido la gestión impecable que habéis hecho. Como no se me acaba el tiempo y no me da tiempo a decir más cosas, seguiremos el 13 de julio en el debate que se hará en el Coliseo, que por supuesto votaremos a favor y asistiremos. Y termino con una canción. La historia la hace el pueblo y la escriben los contrabandistas. Cuentan lo que les conviene y lo adornan con mentiras. Eso supongo que lo dirás por ti. En fin, bueno, seguimos en el ejercicio que hace la oposición y especialmente el Partido Nacionalista Vasco intentando buscar culpables, porque le interesa buscar un culpable, claro, porque cómo no le va a sacar rédito a este tema, cómo no le va a sacar rédito, le saca chispas de ahí, esa búsqueda incansable de un culpable, tiene que haber un culpable, se ha hecho mal, no. Por parte del equipo de gobierno se ha intentado, en el marco de la legalidad, intentar hacer las cosas lo mejor posible. Empezamos por los pliegos. Efectivamente, los pliegos han trabajado en la Comisión de Desarrollo Económico y quien ha hecho aportaciones las ha hecho. Quien de buena voluntad ha querido hacer aportaciones ha hecho. Pero en el caso de AJPNV o es lo suyo o es nada. Y por lo tanto es imposible materialmente llegar a un acuerdo, pero a diferencia de otras formaciones. Control, como decía Isabel, explicaciones creo que hemos dado 1000 hemos dado, explicaciones 1000. Y sin embargo se prefiere creer a cualquiera que cuenta algo mal de Errebal que a los propios técnicos de Errebal. Ya no yo, no a mí, yo no espero que nadie me crea aquí, pero incluso a los técnicos de Errebal. Y antes hablabas, Igone, de mentiras. Lo cortés no quita lo valiente. Efectivamente, hemos hablado con EH Bildu para intentar mejorar. Pero, sin embargo, yo, por ejemplo, me encuentro con una noticia que sale precisamente el día 28 de junio que dice que EH Bildu denuncia recortes en las calidades de los materiales de Errebal, diciendo que no se ha contestado a un escrito que se presentó el 25 de mayo, que yo tengo aquí, que se presentó concretamente la contestación el día 23 de junio, donde el informe de los técnicos, no el de esta parte, bueno, está por Impulsa y está la fecha grabada. Entonces, donde los técnicos, no ya los municipales, sino la dirección de obra, dice que lo de los recortes en las calidades no se ha producido. Y lo leo expresamente, y lo leo concretamente porque lo dice. Los cambios de materiales siempre han sido con calidades similares a las previstas en el proyecto, valorados y consensuados con los técnicos municipales antes de su colocación. Por lo tanto, como digo, lo cortés no quita lo valiente, y el hecho de que se haya manipulado sobre esta cuestión es algo que es evidente. Lo de las baserritarras, vamos a ver, lo de las baserritarras hace 2 semanas, pero ¿desde cuándo están compradas las mesas para que vayan las baserritarras? Si están compradas desde hace un siglo.
Las mesas donde se tienen que ubicar concretamente las baserritarras están compradas desde hace un siglo. Por lo tanto, el tema de que las baserritarras van dentro de 2 semanas, que se ha conocido que van a Errebal desde hace 2 semanas, eso no es así. Eso no es así. Y por lo tanto, creo que cuando estamos hablando de justicia, también es de justicia que se diga la verdad, pero que se diga la verdad en todos los frentes. Porque aquí, como digo, a nosotros también nos han venido diciendo un montón de veces y un montón de gente cómo se están diciendo cosas que no son, a pesar de estar expresamente claras. Y de cochambre nada. Y de cochambre nada. Creo que por parte de este equipo de gobierno, creo que el proyecto que ha salido, desde luego, no es una cochambre. Y estoy convencido de una cosa, fíjate lo que te voy a decir. Creo que habría sido un proyecto bastante mejor si hubiese contado con el apoyo, concretamente, del socio preferente, en este caso del Partido Nacionalista Vasco, que en lugar de echar piedras, bien por sí mismo o bien a través de terceros, no ha hecho más que poner palos en las ruedas para que este proyecto no salga. Y lo digo porque lo siento, pero aquí, en este salón de plenos, hay gente que le duele horrores que Errebal se vaya a terminar. Bozkatu egingo dugu mozioa. Aldeko botoak lehenengo. Bai, barkatu, bai. Bueno, pues entonces, aclarado el tema, votaríamos la moción de manera conjunta. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Me gustaría hacer una pregunta. ¿Es posible hacer un pequeño receso de 2 minutos para... Es que necesito una solución. Creo que se había producido y no sé si se puede seguir. Sí, adelante, vamos.
Vamos reiniciando. A ver, vamos reiniciando. Bueno, plenuarekin jarraituko dugu. 18. puntua da, EH Bildu. A ver, venga. Vamos a seguir, que antes terminamos. 18. puntua da, EH Bildu taldeak aurkeztu duen mozioa, Eibarren kultura sektorea leheneratzeko eta suspertzeko. Isabel, nahi duzunean? Bueno, nahi duzue. Bai, hori, saiatuko nela aurre esaten. Ikusi ahal izan duzuen moduan arrazoinamenduan edo mozinoko zioan kultura sektorea izan da pandemia ontatik sektore kaltetuenetariko bat. Asko eta asko dira gainera kultura sektorean lan egiten da berzen pertsonak, artistetatik hasita, evidentienak, dagozen 11 teknikari motetan aino bebai. 7.000 lanpostu inguru sortzen ditu Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian, kultura sektoriak, eta, bueno, gure ustez, pandemia honetatik oso kaltetuta suertatu den sektore bat da. Orain hasi dira ikuskizun kulturalak berreskuratzen, pandemian eragina baretzen jundan ala, aforuen ehunditziakin, saioen orduak zabaltzeakin, baina asko dagoela hobetzeko ondiokan uste dugu. Egiz esan, gauza asko eskatu ditugu mozioan, gutxi erregistratzen dugu, baina ja bat erregistratzekotan kompletitua izan da. Aitortzatik hasita, bien de primera necesidad deklaratzea, eta antolatzen diran ikuskizunak, kultura segurua da lelopian eitxia. Ekintza, zehatzetan aino bebai, garrantzitsuenak, bat, herriko jaixetara bideratu ez dan aurrekontua, kultur ikuskizun eta analizetara berbideratzea, eskatzen dugu. Kultur eskaintzak herritarren garapenerako ezinbestekoa dialako eta baita pandemia honen ondorio mentalak eta lehundu eta baretzeko tresna eraginkorra uste dugulako dela. Bi, errebalplazia, eraikin soziokulturalerako dinamizatzaile soziokulturala, herriko eragileekin elkarlanean aritzea eskatzen dugu. Programazioa egitzenako orduan eta baita eragileak programazioan txertatzeko orduan. Azken hau bai, 2013ko parte hartze ariketen ondorizuetan dago jasota, lehen ezagun dugun moduan, saiatu gara EH Bildutikan muturreraino eramaten bertako ondorizuak, eta parte hartzean esaten zen. Se habla de un espacio de programa abierto, el cual posibilite la creación conjunta de una agenda cultural propia, que se abra el espacio a una participación del tejido asociativo en el mismo. En el ámbito de la gestión se destaca el carácter de cogestión del espacio entre la administración local y los diferentes grupos que diseñan la agenda de actividades diversas. Eta eske horrek uste dugu izan behar diala dinamizatzaile soziokultural berri horren funtzio nagusixenak. Bertako programazio propioa eitxia, erakargarria izatia, eta Eibarko eragileekin elkarlanean eitxia. Eta berrikuntza bat gehitu detzagu, mozioari. Errebaleko kulturekintzak antolatzeko, egongo dan aurrekontu propisuaz gain, merkatuko postuetako kanoen engatin jasotzen den dirutikan erdixa jarri dugu simboliko bezala, eraikinen okiko daben programazioa indartzera bebai bideratzea. Momentos. Eskerrik asko, Isabel. Bueno, pues nos gusta mucho esta moción. Desde nuestra coalición opinamos que la cultura no solo son las grandes obras que albergan los museos, el teatro, la literatura o la música clásica, ¿no? Que no digo que no lo sean. Es algo mucho más amplio, la cultura es un conjunto amplio de características que un grupo comparte, ¿no? Como el lenguaje, costumbres, ideas,
comportamiento y todo lo que referente a las manifestaciones no biológicas que dicho grupo comparte. La cultura es la forma en la que un grupo interpreta, asimila y experimenta la vida. La participación en la cultura ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento, aumenta la autoestima y mejora los resultados educativos. Como vemos, estamos tratando de un tema muy serio. Por supuesto que desde Elkarrekin Podemos compartimos la visión que ha planteado nuestro compañero y estamos convencidas de que la cultura es un bien de primera necesidad, como dice en el punto número de la moción. También es cierto que la pandemia ha puesto patas arriba al sector cultural, y siendo, como decía, uno de los sectores más perjudicados. Y eso, a pesar de que durante el confinamiento duro que sufrimos, el consumo de cultura en casa se disparó, ya que buscábamos la manera de escapar del sufrimiento, aunque sea del sufrimiento que teníamos, aunque sea por unos momentos, ¿no? Eibar no ha sido una excepción, la cultura se ha visto muy perjudicada. Poco a poco se van recuperando los actos culturales, eso es cierto, en la medida en que las medidas sanitarias lo permiten. Pero también es cierto que antes de la pandemia el sentimiento en las calles de Eibar siempre ha sido que el panorama cultural de Eibar deja algo que desea, deja un poco que desea. Sí, tenemos unas jornadas de teatro estupendas, eso es innegable, pero el resto del año... Por ello también estamos totalmente de acuerdo en que este ayuntamiento tiene que reforzar urgentemente la agenda cultural y de eventos y a su vez es también fundamental que sea en contacto directo, este punto es también fundamental, con las y los agentes culturales de Eibar. Pero bueno, también hay otros puntos que habría que fomentar, la falta de locales de ensayo para nuestra juventud, de locales en los que comenzar su andadura artística. Y algo que nos parece básico y urgente, llevar a la cultura a las calles, porque como decía antes, la cultura no solo está en los museos. Se sigue dando prioridad, y me parece muy bien, al Coliseo, a las salas de exposiciones, al museo, pero se olvida que la cultura es expresión del pueblo y así entendida debe estar en nuestras calles, ¿no? Pues, en resumen, como no puede ser de otra manera, nuestro voto, el voto del Elkarrekin Podemos será ALDE. Eskerrik asko. EAJ-PNV. Gabon berriro, danori. Bueno, guk interesez jaso dugu mozio hau, igazko ekainan batian ireki izan aukera berriro jarduera kulturala piztu ahal izateko, eta bueno, egisa esateko, bai pentsatzen dugu kultura segurua da baino kultura segurua posible eitzeko ardura daukagula. Hori esaten dut, ze gure herrian, profesionalak aipatu dira, gure herrian badaude profesional batzuk jarduera kulturala eitzen dutenak, baina jarduera kulturalaren zati handi bat, ez naiz atrebitzen kuantifikatzen, baina zati handi bat amateurra da. Eta jarduera kultural amateur horrek zailtasun handixak eukitzen ditu bebai aurrera eitzeko. Kasu askotan, irabazi asmorik gabe fakturazioarekiko dependentzia handia daukatelako. Eta jarduera amateur horrek ez dau bakarrikan bere kasa funtzionatzen jarduera amateur horretatikan jarduera profesionalak suertatzen dira bebai. Nik neuk sekula ez dut profesionalki jardun musikan adibidez, baina bai jarduten dut amateur bezala eta jarduera amateur hori mantentziak ahalbidetu dau gure herrixan musiko profesionalak urtetzia. Orduan, aitortza bat ez bakarrikan profesionalei, baizik eta jarduera kultural amateur horretan dabizenei, hoiek dialako neurri handi baten gure herriko bizitza kulturalaren arduradun. Eta zailtasun handixak eukitzen ari dialako hoiek bebai aurrera eitzeko. Hortikan bai gogoeta bat, guk pentsatzen dugu, jauzi kualitatibo bat egin beharra daukagula, exhibiziotik, kultur programaziotik, kultur sorkuntzara pasatzeko. Uste dugu hor benetan behar dugula estrategia bat, erakunde bezala, eta herri bezala, erakunde bezala udalak, eta herri bezala Eibarren, hor benetako apostu sendo bat eitzeko. Pasatzeko ez bakarrikan programaziotik baizik eta sorkuntzara, eta hor kapazitatea daukagu gainera. Uste dut hor, ondare intangible bat daukagula, neurgarrisa lan dabe, balio intangible guztiak bezala, eta hor apostu sendo bat egin beharko genukela.
Eta postu zendu horretatikan, baitxabe, jarduera ekonomikoa bultzatu sorkuntza kulturalari lotuta. Eta horrekin, gogora ekarri nahi dugu, pabelloi huts mordo bat dauzkagula gure herrixan, auzo degradatuetan, eta jarduera kulturala dala hain zuzen be, hoiei beste bizitza bat emoteko aukera bat. Kultur sorkuntzan inguruan, gogoratu, Espainiako gobernuari, igual hau gehitzeko beste punto bat izango litzake mozioan, Estatuto del Artista pendiente daukala, eta espero laizterria mugitzen dan hori, eta bai esan, iruditzen zaigula, kaso zehatz bat aipatzen da eta errebalda, bai iruditzen zaigula, errebaleko postuek ordaintzen dutena, izan behar dela plaza bera bizi mantentzeko eta plazari bizitxasuna emoteko. Bai pentsatzen dugu hortikan datozen diru sarrerak berrerabili behar diara errebal bizi berritzeko, kulturan bitxartez izan leike, ez soilik kulturan bitxartez, beste jarduera batzuk da egon leikez, eta horren alde engo genuke, baina ulertuta horrentzako lekua badaola testuaren interpretazioan mozioa babesten dugu. Ana. El Ayuntamiento de Eibar, su equipo de gobierno, este alcalde y también su antecesor comparten gran parte de la moción que presenta el Grupo Bildu sobre el sector cultural. Tan es así que llevamos desde mayo de 2020, y vuelvo a repetir la fecha, desde mayo de 2020 realizando acciones. En esa fecha, hace un año y un mes, se ordenó al Departamento de Cultura que realizara las oportunas propuestas para la apertura de los equipamientos culturales del municipio y la celebración de actividades, adecuándose a lo que se denominó desescalada. Debo recordar que en todo momento hemos estado sometidos a la crisis sanitaria mirando de reojo las tasas de incidencia, o mirando con mucha atención las tasas de incidencia. De esta manera, en junio del año pasado, se procedió a la apertura de la biblioteca y a preparar portalería para poner en marcha todos los servicios euskaltegui, salas de reuniones, música, escolas, cerámica, escolas, También se dieron las oportunas órdenes para adecuar el coliseo y se comenzara a preparar la programación. Se contactó con Acteri, gestora de la colonia Arrate, para ver la situación y los protocolos que estaban elaborando. Con el Centro Musical de Legarre, con Astisha, para poner en marcha las colonias de verano en julio y agosto de 2020, adaptadas a los protocolos que marcaba el LABI, y las ludotecas y Gastelecus en septiembre. Se mantuvieron conversaciones con la banda de música Cirito y la banda de Chisores Usarza para que realizaran su actividad. Desgraciadamente, y sobre la base de las tasas de incidencia, el LABI dictó en octubre que los grupos no profesionales no podían ensayar, suspendiéndose el calendario de dotaciones. En este punto, quisiera agradecer a los trabajadores y trabajadoras de la cultura de la ciudad, conserjes de portalea, bibliotecarias, profesores de música de las escuelas de cerámica y dibujo, también a las profesoras y monitoras de las escuelas de danza, de ballet, de Ibarres, de Quesca, porque han conseguido sacar el curso adelante. De igual manera, a los músicos de las bandas de música y de Chisuraris, a los que ensayan en Legarre, por haber estado ahí durante todo este año largo de pandemia. El Coliseo llevó a cabo su primera función en julio de 2020 con la compañía Chalo. En septiembre estaba preparada la programación y en ella hasta diciembre se presentaron 15 obras de teatro. Cachiporreta, Perris Japorros, Glu Glum, Miramiró, Cotondarra, Cadela, Martiro, Brodas Bros. Bueno, hasta 15. En lo referente a conciertos de septiembre a diciembre pasaron por el Coliseo Isaro, The Moon Rings, Cápsula, Shátiro, Nogen, Suakai, Cocaine, Aliñequetan. Durante ese mismo mes de julio se realizaron diversos conciertos con los grupos Julen del Turión, Debajo del Paraguas y Alira. Se organizó una presentación del Parque de la Bicicleta con el grupo Cancamisa. Y en octubre, con unas tasas de incidencia terribles, con el municipio con restricciones de entrada y salida confinado, el Ayuntamiento de Eibar se sumó al programa que impulsó el Gobierno vasco para organizar conciertos y representaciones de teatro del Circuito Especial de Arte en vivo Bestebat. Y en octubre, también este ayuntamiento, también este equipo de gobierno, tomó la decisión de llevar a cabo las jornadas de teatro a pesar de todas las incertidumbres que se tenían. Eran tan grandes esas incertidumbres que el desarrollo del festival pasó por diversas fases con la ciudad totalmente confinada, con permiso para la asistencia de personas de municipios colindantes, con permiso de personas de la provincia y finalmente de la comunidad autónoma vasca. O sea, vuelvo a recordar que garantizando el lema de la cultura segura, cultura asegurada. Todo ello supone cultura, euskalcultura, eibarcocultura, y ha conllevado el mantenimiento del empleo cultural de muchas personas, de muchísimas personas. Estamos de acuerdo en que, o sea, en parte
con el espíritu de la moción de Bildu, pero creemos que se debería hacer un reconocimiento de todo lo que se ha hecho, o sea, incluso en los momentos más duros y más restrictivos de la pandemia, por mantener el empleo cultural y la cultura en nuestra ciudad. Bigarren txanda, Gorka. Bueno, empiezo contestando. Nadie ha dicho lo contrario. Es verdad que tiene razón. Lo que pedimos es que se fortalezca lo existente y que se redestine sobre todo el dinero que hay en fiestas y aprovechar como es debido lo que creemos que tiene que ser la zona sociocultural tractora de Reval. Ados Josukin kultur sorkuntzarako espazio bat eta behar dela, aspaldi gabizgu bai EH Bildun partetikan kultur sorkuntzarako espazio bat eta beka hildo bat eskatzen emendakin moruan hainbat urtetako aurrekontuen negoziazioan, eta bai beharrezkoa dela uste dugu Eibarren. Askotan elegantzia eskatzen dugu udal gobernuari eta aitortza eta eitzen dugun lanena, eskerrik asko emokontzau PNV eta Podemoseri, emoten da belako mozinoa bestuko dozuela, eta PSek emoten dago aurrera urtetzen igualako da bela. Bestakit. Osea, que aitortza momentuz. Eta hori, ados bebai Josuk esaten da benakin, igual enfasiz jarri detzau kultura espazioari, errebalkoari, kultura biziberritzako mozinoa salako, baina bai, Merkatu plazan jasotzen den kanona egisa da, eraikin osorako balio beharko da bela, eta Merkatu plazak espresuki ekintzak bertan eta merkatua biziberritzeko behar dituala, osea, ados eta aurrera. Isabel, nahi duzunean? Josu? Bai, hombre, niri egisa esateko, arrigarrisa eitzen jata kaso batzutan, zelako errez komentatzen dan, zoritxarrez ezin zuten ensaiatu, eske egoera batzutan, ni benetan pentsatzen dut, Eibarko musika bandak, eze bala ensaiatu bihar. Bizi izan dugun egoera epidemiologikuan. Ez dakit egon zarien lokal horretan ikusteko ze baldintzatan eitzen dian ensaiuak. Nik hori ezagutzen dut. Eta benetan pentsatzen dut, kasu kopurua, kontagioak egon dian tamainan, zentzuzkuena, arduratsuena, zala, holako ensaiuak ez egotia. Beste gauza bada, ze alternatiba jartzen dugu, ze prozesu artikulatzen dugu, zer eitzen dugu, horrek sortzen dituan zailtasuneri buelta emoteko. Eta nik uste dut hori dala pixkat, udal honetan falta zaiguna. Eta nik uste dut hortikan bebai datorrela EH Bildu den proposamena bultzada bat emon nahi izateko. Bai iruditzen jata, benetan horrelako prozesuak artikulatzeko ekimen falta badaola. Badaola programazioa, badaoz herriko elkartiak eta elkarte horien eskaerei saiatzen gara modu baten edo bestian erantzuten. Baina hortik aurrerako lidergo bat benetan kultur sorkuntzako sektoria bultzatzeko, benetan ekimenak abian jartzeko eta aukera berriak sortzeko, egoera berri honetan beste modu baten jardunalizateko, egisa esateko nik bai pentsatzen dut, hor, ondiokan, ibilbidetxo bat badaukagula eitzeko aurretik. Esan bezala aurkeztutako mozinua babestu egingo dugu, eta uste dugu hortikan aurrera benetan kultura sektoria aintzat hartu behar dugula ez bakarrikan programazio kulturalaren ikuspegitik, baizik eta benetan jarduera ekonomiko potente bat bezala, horretarako aukerak ezin hobiak dauzkagulako Eibarren. Eskerrik asko. Bai, Ana? Bai, nik uste dut bi gauzan aztutzen ari garala bandaren ensaioen gainean. Nik dakidanaren arabera, labisak urrian esan zeban, talde ez profesionalek ezin zebela ensaia. Esan lokalaren baldintzen errua. Hori ulertu detzut. Bandak ezin zebala ensaiau, lokalak
baldintza betetzen ez itxualako. Ez, labisak esan zeban, ezin zebala esaia guandak. Bueno, igualdetza. Mozinuari dago gizoniz, guk babestu, aldeko botua ez dugu emongo, baina abstentzioa bai. Ze bai emoten dotzagu balio bat kulturari, bai nahi do, bai ulertzen dugu zuen asmoa zein izan da, eta gainera elkar badatu itzen dugu. Azkenengo puntuarekin, asmo hori ez dakiz zelan plasmatuko litzaken, ze, klaro, zuek badakizue ezin dela diru sarrera bat binkulau, lotu golan aurrekontuan. Kompromiso ez idatzi, isla presupostariorik ez dan kompromiso bat, moruan, hartzen baldin badugu mozinua, ba izaleike, mendaki moruan ipintzen baldin bada, baina, bueno, ez dakit. Holan redaktauta dagoa moruan, kultura saia manejatzen da, baina 4 milioi euro pasatako aurrekontu hortan, ikusten baldin badozue, islatuta justo kopuru hori, gongo da, baina punto hori pizkate arrarua da idatzitza dago moruan, baina bestela, bueno, osten iduengo gara eta horrela. Bozkatu egingo dugu 19. puntua, aldeko botoak lehenengo. Kontrako botuak eta abstentzioak. Oso ondo. Barkatu, hau esan 19. 18. puntua esan, barkatu. Orain bai, 19. puntuarekin hasiko gara, Eibarko Udalaren manifestua sexu askapenaren nazioarteko eguna dela eta. Bozeramaileen batzordean, berdindu Gipuzkoa erakundeak prestatu zuen testua irakurtzeko akordau genuen, eta horregatik Patrizia Arrizabalaga, berdintasun batzordeko presidenteak, irakurriko du testua. Tal y como quedamos también en la Junta de Portavoces, aunque no sea lo habitual, sí que va a haber un turno de intervenciones, una única intervención por grupo en cuanto Patricia termine de leer. Patricia, nahi dozunian? Gabon, ekain 28an aurten ere eskubideak eta bizikidetza aldarrikatzen ditugun euskal gizartearen aurrean aniztasunekin abiatuta. 1979ko ekainaren 28an Stonewallen matxinada gertatu zenetik New Yorken, data hori egun bihurtu da lortutako lorpen guztiak aldarrikatzeko eta ikustarazteko eta ezinbestean oraindik lortzeko dugun guztia nabarmentzeko izan behar du. Eibarko Udalak eskerrak eman nahi dizkie sexu askapenaren aldeko borrokaren alde bizitza eta ahaleginak eman dituzten pertsonei guztiei gaur egun ere antolatzen eta gizarten sensibilizatu, kontzientziatu eta eraldatzeko lana egiten jarraitzen balute. Era berean, gure mugetatik kanpo eta hemen isilik jasatzen duten pertsona guztiak aitortu eta aldundu nahi ditu. Eta hori egin nahi du berezki 2021ean hain ohikoa ez den egoera bizi behar baitugu. En el Ayuntamiento tenemos claro que no se puede bajar la guardia ante el aumento de discursos y planteamientos por parte de determinados sectores y partidos políticos claramente contrarios a la diversidad sexual y de género, lo cual tiene consecuencias directas. Una posición directa al reconocimiento de los derechos del colectivo trans por una parte y por otra el aumento de agresiones como hace unos días hemos podido comprobar en una localidad vasca. Por ello, sigue siendo necesario seguir visibilizando la lucha por los derechos del colectivo LGTBI. Es por ello que es necesaria la existencia de marcos legales que protejan las vidas y los derechos de las personas LGTBI. Es también de vital importancia conocer, más allá de los rumores y las leyendas urbanas, con datos constatados y cuantificados, la realidad la que vive actualmente el colectivo LGTBI.
Los días de la visibilidad lésbica, trans, bi, contra la despatologización trans, en contra de la LGTBI-fobia, se fusionan hoy en la reivindicación del orgullo de ser y desear, cada cual a su manera, todos y todas diversas. Horregaitik guztiagatik Eibarko udalean egun hau sexua askapenaren alde lortzen ari garen aurrerapen guztiak ospatzeko aprobetxatzera animatzen dugu euskal gizartea, ahaztu gabe gizarte osoaren lana dela erne ibiltzea. Horren alde borrokatzen jarraitzean eta pertsona guztiak askatasunean bizi eta adierazi ahal izatea bermatzea. Herritarrak animatzen ditugu beraz, sensibilizazio eta aldarrikapen ekitaldekin bat egin dezaten foro publikoen edabideek eta sare sozialen agerian utz dezaten gaur anahitasunaren aldeko borroka eguna dela eta. Ondo, eskerrik asko, Patricia. Isabel, nahi duzunean? Bueno, la verdad es que tampoco, bueno, sí, siempre hay cosas que añadir, pero creo que queda bastante claro y me congratula que en Junta de Portavoces saliera este manifiesto, evidentemente por unanimidad, que como decía Patricia, han pasado ya 52 años desde que en Stonewall trans, lesbianas y gays se rebelaron frente al acoso y chantaje continuos que recibían por parte de la policía. Desde entonces, cada 21 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Se conmemora y reivindica el vivir la orientación del deseo sexual, la identidad sexual o la diversidad corporal sexual desde la libertad, como cada persona decida y donde decida, con el objetivo de recordar estos derechos, los derechos de estas personas al conjunto de la sociedad. Pero la realidad es que 52 años después, personas lesbianas, gays, trans, bi e intersexuales siguen teniendo que hacer frente a multitud de violencias respondiendo a preguntas sobre su orientación sexual, por ejemplo, ¿no? O en los últimos años, motivados por el auge de la extrema derecha y sin duda alentada por estos fascistas, se han dado un incremento de los delitos de odio hacia el colectivo LGTBI, que el observatorio... que en datos del 2020 parece que haya sido una disminución, pero esto no es cierto. Esto se debe al confinamiento domiciliario, la dificultad de la recogida de datos provocados por la pandemia, no a una erradicación real de las violencias contra estos colectivos. Por ello, desde este 28 de junio, desde Elkarrekin Podemos, volvemos a insistir en reconocer la larga e inestimable lucha de tantos colectivos y personas LGTBI en Euskadi, y queremos reiterar nuestro compromiso político con los derechos de estas personas también, pero todos los días del año. Como siempre, lucharemos para que este compromiso se traduzca en políticas concretas, con sus respectivos recursos humanos, técnicos y económicos, y como no podría ser de otra manera, en estrecha colaboración con representantes y expertas de los movimientos feminista y LGTBI. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Isabel. Gorka? Bueno, Gorka edo... Bai, ez, hori pena bat da, ja gai garrantzitsua hau isa plenoko azken puntua izatea. Itzarte luze batekan prestatuta, baina batez be, hori, eraso LGT-fobo, homofobo, lesbofobo, transfoboen gorakada mondanako 2021 ontan, bai 2021 ontan, eta horrek sortzen dezkun ardura guztizaz, edo ustezko herrialde garatuetan onartzen diran erabaki eta legeatzerakoia sortzen dezkuen arduraz, Kaixo Hungria eta Madrid, eta baita uste dugula deklarazioetatik garago ekintza zehatza behar ditugula eta eskubideen blindaje zorrotzak danok libre eta aske bizitzeko. Baina oso berandu da, danak nekatuta gauz eta kontziliazioaz aritzu gara, eta nik zenarra faltzeko zaindakat. Eskerrik asko, Josu. Bueno, labur esan ados nahola planteatu danakin, ados gaudela testuakin bebai, hau batez danoke babestutako testua izanik, bai gauza batek posten gaitzu, ez da erasuen gorakada, baina bai da erasuen ikusgarritasunaren gorakada. Horrek posten gaitzu, gero eta bizibliagoa dala, eta zorionez gero eta bildur gitxiago daola, eta gure konpromisua dala gero eta bildur gitxiago egoteko lanian jarraitzia. Eskerrik asko eta gamon.
Ana, nahi duzunean. Ni txakurra da kasain, así que súper ascar. O sea, cada año, el 28 de junio, se configura como un día de reivindicación y celebración compartida de la lucha del movimiento LGTBI y demostración del apoyo y el reconocimiento del conjunto de la sociedad. La celebración del Orgullo 2021 debe servir para hacer un llamamiento a las fuerzas políticas y sociales a evitar que desde las instituciones se promuevan discursos y acciones discriminatorias. Una oportunidad para poner freno a la adopción de medidas regresivas en contra de la diversidad y los derechos de las personas LGTBI, que no son el reflejo del sentir de la mayoría social. Los y las socialistas hemos sido agentes políticos activos del avance en derechos civiles y no solo hemos hecho nuestras las reivindicaciones del colectivo LGTBI, sino que hemos entendido que sin sus derechos plenamente reconocidos nuestra democracia no sería plena. Cada vez que ha gobernado el PSOE se han producido los grandes avances en materia de derechos y diversidad. En junio de 2005, el Congreso de los Diputados aprobó por iniciativa del Gobierno socialista la Ley 13/2005 de 1 de julio de 2005, que reformó el Código Civil en lo relativo al derecho a contraer matrimonio, que convirtió en derecho e igualdad real una de las grandes reivindicaciones del activismo LGTBI. Pero estos avances no han de ocultar que en España el 48% de las personas LGTBI evitan coger de la mano a su pareja del mismo sexo por miedo a sufrir agresiones. El transporte de los espacios públicos es donde más se evita mostrar la orientación sexual o la identidad sexual para no sufrir amenazas, insultos, etc. Este 2021 también es necesario ampliar el foco y señalar la situación que sufren las personas LGTBI en países miembros de la Unión Europea y reclamar una postura más decisiva en el avance de sus derechos y la igualdad real. Es, por tanto, una necesidad urgente avanzar en el proceso de la aprobación de la Ley Integral de Igualdad de Trato y la No Discriminación, actualmente en tramitación parlamentaria, así como el impulso mediante el acuerdo de una ley LGTBI y trans. Además, el proyecto de ley de memoria democrática reconoce también la persecución a las personas LGTBI durante la dictadura franquista y la necesidad de un acto de reconocimiento y reparación hacia quienes sufrieron la persecución y el encarcelamiento. En estas demandas se va a encontrar siempre el apoyo y la complicidad de las y los socialistas para alcanzar la igualdad real y efectiva. España es, y debe ser una vez más, referencia y primera línea de los avances en derechos para las personas LGTBI. Puntu hau ez da bozkatu bihar, beraz, urrengo puntuarekin hasiko gara, galderak eta erreguak. Ez dago galderarik, ez dago publikorik, beraz, amaitu egingo dugu momentu honetan, plenua. Eskerrik asko eta gabon.